Víctor de Aldama tira de la manta y deja al desnudo quien estaría en el centro de la trama. Pedro Sánchez está cantando la Traviata y mucho más. El empresario se ha sentado en el banquillo de los acusados por iniciativa propia. Movimiento extraño pero comprensible si conocemos que lleva semanas intentando lograr poder salir de prisión. Aldama ha dejado claro que la famosa foto con el presidente del gobierno no fue algo casual, sino que Pedro Sánchez quería conocerle y que incluso antes de esa instantánea le dijo: sé lo que estás haciendo y te lo agradezco. Más allá de todo esto, asegura también que sus contactos en el Partido Socialista, que su relación era con Pedro Sánchez y con Santos Cerdán, que fue directamente Sánchez quien decidió que Koldo fuese el asesor de José Luis Ábalos. También afirma que se reunió con el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para la compra de mascarillas. Torres era entonces, lo recordarán, presidente de Canarias. Aldama ha confesado también que el gobierno de Sánchez preparó durante un mes la visita de Delcy Rodríguez, la número 2 de Maduro, a Venezuela. Que esa famosa noche en Barajas, Marlaska fue quien creó la zona de seguridad para que Delcy bajase del avión y que incluso Maduro se habría enfadado amenazando con romper relaciones con España. El comisionista del caso Koldo ha asegurado que Rodríguez iba a cenar con Sánchez y con los ministros Fernando Grande Marlaska, Salvador Illa, Teresa Rivera y con José Luis Ábalos. La mano derecha de Maduro también se iba a reunir incluso con la fiscal general del Estado en aquel momento, con Dolores Delgado. Acabamos de conocer que Aldama acaba de asegurar que Santos Cerdán también habría solicitado diferentes cantidades de dinero y que en una de esas ocasiones se les habría dado unos 15.000 euros, que hubo varias reuniones con la propia Teresa Rivera por ese proyecto de la España vaciada y que en esos encuentros también estaría presente la propia mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Aldama dispara contra varios nombres: Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Fernando Grande Marlaska, José Luis Ábalos, Ángel Víctor Torres y Teresa Rivera. Son a todos los que ha colocado en el centro del caso llamado mediáticamente como caso Koldo. La tensión narrativa y en Ferraz es un hecho, porque ha dejado caer que durante estos últimos días que si hablaba caería el propio Partido Socialista. La Guardia Civil, ya lo saben, le señala como el nexo corruptor entre varios despachos ministeriales y una trama de comisionistas que se gestó en plena pandemia del coronavirus, desde la compra-venta de mascarillas hasta gestiones internacionales como esa polémica visita de Delcy Rodríguez. Su lista de implicaciones parece un manual de instrucciones para sobrevivir en tiempos de crisis. Entre los motivos que agitan las aguas en el Partido Socialista está la mención explícita a varios gobiernos socialistas que también, según esta investigación, habría recurrido a esta red de Aldama para abastecerse de material sanitario en los días más oscuros de la pandemia. La sombra alcanza también a Francina Armengol, la entonces presidente de Baleares, y Ángel Víctor Torres. No es cualquier acusación. De otro lado, por otra parte, Aldama asegura también que su colaboración con el gobierno de Sánchez no se limitó solo a las mascarillas, sino que se extendió, tal y como están comprobando, a otras áreas, incluso en gestiones internacionales. Sin embargo, la gran pregunta, la clave está hoy en discernir si lo que está contando está respaldado, si tiene pruebas que puedan poner en aprietos al Partido Socialista o si todo esto forma parte de una estrategia a la desesperada. Sea como sea, los puntos parecen cruzarse en torno a un mismo gobierno y a una misma persona, la misma que no debería tardar mucho en dar explicaciones. Muy buenos días, arrancamos este jueves día 21 de noviembre aquí en Dando Caña, muy pendientes de lo que hasta ahora está sucediendo en la Audiencia Nacional con esa declaración de Víctor de Aldama. Llevábamos varios días sospechando de lo que podía o no podía decir. De momento lo que sabemos se lo estamos contando y así seguiremos a lo largo de esta misma mañana. Ya hay una primera reacción, la de Félix Bolaños, en pasillos del Congreso de los Diputados, tras esa declaración de Aldama que señala directamente a Pedro Sánchez y también a su círculo más cercano. Absoluto respeto, dice, a los procedimientos judiciales. Se lo contaremos a lo largo de esta mañana, en la que también tendremos que analizar muchos otros más asuntos, pero ya les digo, nuestra mirada está puesta en estos momentos en la Audiencia Nacional y comenzamos ya saludando a los invitados que nos acompañan esta mañana. Don Julio Ariza, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Estoy un poco en shock. Pero vamos, no sabía que Biden había autorizado el uso de misiles de largo alcance contra el PSOE. Está muy bien. Vamos a ver, si lo que dice Aldama lo puede respaldar con pruebas, evidentemente no le queda mucho tiempo a este gobierno.
si no lo puede respaldar con pruebas, no le queda mucho tiempo al Dama. Lo veo así de claro. Evidentemente, todo lo que dice Aldama es creíble. Entra dentro de lo probable y, por tanto, pues la mayor parte del personal se va a quedar con la idea de que Sánchez y sus amigos, es decir, va a reafirmar la idea de que Sánchez y sus amigos son lo que decían del Partido Popular en la moción de censura, de que el PNV apoyó tan entusiásticamente, que son una organización criminal. Bueno, pues el PSOE y el Gobierno se han constituido en una organización criminal. Entonces, vamos a ver hasta qué punto se pueden encontrar estos, más que declaraciones, más que manifestaciones, esas pruebas o indicios suficientes, racionales, de que esto que afirma Aldama es cierto. De todos modos, Aldama no debe estar pasándolo muy bien. Y también hoy habrá sido un día especialmente duro para él. El peor día, te lo dicen toda la gente que está en prisión, para una persona que está en prisión es el día que lo trasladan. Porque los traslados desde Soto del Real hasta la Audiencia Nacional, en este caso, se hacen en una especie de furgón que tiene unos pequeños espacios metálicos que prácticamente entras y no, las rodillas te dan con la puerta que te cierran en la cara, vas así sentado en un taburete metálico también y no llevas ningún tipo de atadura, eso sí vas esposado y cuando el vagón este o la furgoneta esta o el autobús este pequeño da un frenazo o da un giro inesperado, pues te golpeas contra las paredes y es bastante desagradable, aparte de ahí con una sensación de claustrofobia extraordinaria. Habrá sido un mal día hoy para Aldama y bueno. Seguimos con el comentario de José María Francas. Muy buenos días. Buenos días. Pues yo voy por otro lado. ¿Tú vas a Europa? Sí, porque sigo atascado con algunas cosas. A ver, yo... ¿Te quedan neuronas todavía? Sí, creo que 2. Bueno. Hace unos años era profundamente europeísta yo y basta leer lo que tengo publicado, porque no he borrado nada nunca de lo que he publicado y se ve, ¿no? Pero ya últimamente estoy profundamente decepcionado desde que las elecciones europeas propusieron que repitiera la señora Van der Pony. Me quedé muy decepcionado, pero desde ayer y a falta del pleno de la semana que viene estoy mucho más decepcionado ya con lo que es la Comisión Europea y con lo que es el PP español y el PP europeo. Yo me intento poner en la piel de un votante del PP, que en las elecciones europeas le hicieron publicidad o le hicieron la petición de voto. En aquel caso era más que para enfrentarse a Vox, que ahí pintaba poco, era para machacar a Pedro Sánchez y que se demostrara que el PP tenía más fuerza en España ya que el Partido Socialista de Pedro Sánchez, lo cual hay que recordar que en las últimas elecciones generales ya se había visto, aunque fuera insuficiente, y de hecho la victoria fue clarísima, con lo cual este señor se va por la noche a dormir diciendo ha ganado el PP, algo se notará. Claro, al día siguiente lo primero que hace el PP es pactar con el PSOE a nivel europeo, lo cual ya te deja bastante desconcertado, porque hasta el día anterior era el gran enemigo, ¿no? Y eso pues parece que no pasa nada y se queda ahí, pero es que lo segundo que ocurre es que se encuentra que en la comisión nueva, que puede gustarle Van der Riesing o no, o Van der Pony, como es del PP, ahí tienes que tragar, no te queda otra opción, aunque yo creo que era un profundo error, pero eso es distinto, se encuentra con que la comisaria que va a ir por el cupo de cada país va a ser del PSOE. Y entonces pregunta, le dicen, hombre, sí, porque es que en España manda el PSOE. Ya, vale, entonces mi voto no sirve para la comisaría de España para nada. Pues para nada, ¿no? Tu voto no sirve para nada porque España tendrá comisaría del PSOE, votes al PP o votes a la tía Tula o Rita la Cantadora. Eso ya no deja de ser desconcertante y hace, creo, que mucha gente, a no ser que le expliquen muy profundamente la importancia del equilibrio entre el Parlamento, como ha intentado explicarme Luis antes, porque le he trasladado alguna duda de estas, la importancia después del Parlamento, de los países y todo esto, bueno, pues nada, sí, pero a un ser normal que no le expliquen esto. Yo he votado A y resulta que estoy dándole el poder a B, ¿no? Además de eso, podríamos decir que la señora no se merece ni ser señora, pero eso es aparte. Aunque fuera una candidata espléndida, tendríamos
es el problema de que la propia Unión Europea hace que votes una cosa y salga otra, ¿no? Lo que es curioso es que hay gente que conoce el tema europeo y me dicen una frase que lo explica muy bien todo. Dicen Van der Pony, ellos le dicen el nombre normal. Van der Pony no necesita Feijóo sino a Sánchez. Y eso explica qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, ¿eh? Bueno, pues no deja de ser curioso. Yo me pregunto a la gente que ha votado al PP, ¿para qué votaste al PP? Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Don Luis del Pino, muy buenos días. Muy buenos días. Roberto Marín, muy buenos días. También. Y buenos días, Unai Kahn, un placer tenerte aquí, que además se estrena hoy en Dando Caña. Vamos ya con esa declaración de Aldama. Lo último que nos está llegando desde la Audiencia Nacional, es noticia de última hora, especifica esas cantidades de dinero que se habían entregado a diferentes miembros del propio Partido Socialista. Algunas de esas entregas se habrían hecho en un sobre, en un bar, enfrente de la sede del propio Partido Socialista en Ferraz. 400.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos, unos 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán. Esa entrega de 15.000 euros se hicieron en ese bar frente a Ferraz, y que Koldo habría sido testigo presencial de cómo Aldama le entregó ese dinero en efectivo al fontanero del Partido Socialista. Ángel Víctor Torres habría solicitado unos 50.000 euros, que entonces fue cuando Aldama y Koldo tuvieron una conversación y le había trasladado al propio Koldo Aldama que iban a empezar a tener problemas, y que efectivamente así empezó a ser. Carlos Moreno, el jefe de gabinete de la propia María Jesús Montero, también habría solicitado a través del propio Koldo García también recibir su parte del pastel, unos 25.000 euros que les habrían sido entregado en un sobre también en otra cafetería. Esta es la noticia de última hora que nos llega desde la Audiencia Nacional, aunque, como ven, Aldama ha señalado a Pedro Sánchez que esa foto no fue fortuita. Estaría el presidente del Gobierno, en base a la propia declaración del comisionista de esta trama, al tanto de las actividades del propio Aldama, que no se circunscriben solo a lo nacional, sino a otras gestiones en ámbito internacional, como por ejemplo esa visita de Delcy Rodríguez, a Begoña Gómez, que habría sido parte en una de esas reuniones con Teresa Rivera para el proyecto de la España vaciada, Fernando Grande Marlaska, José Luis Ábalos, Ángel Víctor Torres y Teresa Rivera, como decimos, Luis. Vamos a ver, cuando alguien declara para hablar de un crimen o de algo que ha sucedido, pues su declaración tiene dos partes. Lo que es la estructura lógica y cronológica. Discúlpame, Luis, pero es que en estos momentos Santos Cerdán, desde el pasillo del Congreso, lo escuchamos. Las pruebas que él dice, o lo que él dice, es absolutamente falso. Dice que fue Sánchez el que le quería conocer para agradecerle su trabajo. Insisto, el presidente del Gobierno no tiene ni ha tenido ninguna relación con este señor. También Ninguna. También ha hablado de comisiones de dinero que entraba al Ministerio. No tiene ninguna credibilidad este señor. Está intentando salvarse él, está en prisión preventiva y ha ido ahí a soltar una serie de mentiras que evidentemente tendrá que responder tendrá que responder ante las acciones judiciales. ¿Preocupación del PSOE? El PSOE ninguno, porque insisto, es todo falso. Nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero, el presidente del Gobierno no ha recibido dinero, ni Ángel Víctor, ni Carlos Moreno. Es absolutamente falso. De hecho, él dice que me lo entregó con presencia de Koldo. Conmigo ese señor no ha estado nunca. Insisto, nunca. No podrá decir que ha estado conmigo nunca. Que geolocalicen los móviles a ver si alguna vez he coincidido con ese señor. Nunca he estado con él. A mí no me conoce personalmente. Por tanto, más prueba que esa ninguna. Absolutamente falso, insisto, falso. No tiene credibilidad y nosotros, evidentemente, iniciaremos acciones judiciales. Se dice que el sobre se lo dio Koldo, no él. En su presencia. Bueno, ni Koldo me dio ningún sobre, lo dejo claro, aunque no estuviera él, y lo que él ha dicho, en su presencia me dio a mí un sobre, que es absolutamente falso. Insisto, conmigo este señor no ha estado nunca, ni lo conozco personalmente. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Si corrobora, Lo acaban de escuchar, hay nervios en Santos Cerdán que se pueden evidenciar en esos titubeos que ha mantenido en estas declaraciones con los compañeros periodistas en los pasillos de la Cámara Baja. Asegura que todo es falso, que no han recibido ninguna cantidad de dinero, y ese va a ser el discurso de Ferraz, se prevé en las próximas horas, y lo van a achacar, como es evidente, a esas intenciones del propio Aldama de salir de prisión. Discúlpame, Luis. Sí, decía que cuando alguien quiere testificar sobre algo, en su testifical hay dos partes. Uno, lo que es la estructura lógica y cronológica, y otra, los detalles. Los detalles pues pueden ser ciertos, pueden no ser ciertos, pero lo que hay que fijarse es en la estructura lógica. Lo que cuenta Aldama tiene lógica, cuadra con lo que sabemos, y el caso es que cuadra. Para mí lo más importante que ha declarado hoy es una cosa aparentemente accesoria, que no es otro
que Sánchez, el que le impone a Ábalos que Koldo actúe como su mano derecha. Eso es importante porque coincide con lo que sabemos. Sabemos que Koldo viene del Partido Socialista de Navarra. Koldo no viene del Partido Socialista Valenciano, que es de donde surge Ábalos, sino de Navarra. Koldo, por tanto, no llega a Ábalos por una relación interna del partido. Cuando Ábalos es apartado, le sustituye Santos Cerdán y Koldo sigue siendo asesor de Santos Cerdán, mano derecha de Santos Cerdán. Koldo y Santos Cerdán, los dos vienen del Partido Socialista de Navarra. El hecho de que Aldama declare que Koldo ya estaba ahí antes de que llegara Ábalos pone el foco en Sánchez. Sánchez en estos momentos pasa a ser el cabecilla de la trama de las mascarillas, presunto siempre. Solo con eso ya el juez tendría que llamar a declarar a Koldo para que corrobore cuáles son sus relaciones exactamente con Sánchez, cómo fue la historia con Ábalos, y Sánchez está cerca de la imputación. Yo creo que debería empezar a buscarse un buen abogado. Patxi López también en estos momentos en pasillos del Congreso con ese mismo discurso que les decía, esperemos que la justicia ponga cosas en su sitio, dice, y van a emprender acciones legales porque en este país, dice, espera que triunfe más la mentira que la verdad. Roberto. Pues bueno, yo creo que efectivamente todos los dirigentes del Partido Socialista es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Los argumentos van a ser esos, van a ser que miente, que absolutamente no lo va a poder demostrar. Y sí que es verdad que hay hechos que a lo mejor no puede demostrar, como hemos hablado aquí anteriormente fuera de cámaras, pero es verdad que habrá hechos que sí, porque si él habla de esas reuniones, por ejemplo, con el hoy ministro de Función Pública, antiguo presidente de Canarias, y luego esos pequeños detalles que decía antes Luis del Pino, que sí que es verdad que vayan encajando en esas realidades, pues posiblemente nos dé un dibujo de la estructura, o sea, al que ya antes, que yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, acordaros que al principio a Aldama no le conocía absolutamente nadie, era un señor que tiene un equipo de fútbol, que muchos se equivocaban hasta de provincia del equipo de fútbol, que se había hecho una foto con una camiseta y nadie le daba la misma importancia, y resulta que hoy nos está contando la relación que tiene con todos los ministros, Teresa Rivera, tan de moda en estos días, incluida, la mujer del presidente, tan de moda, incluida, el propio presidente, Santos Cerdán, o sea, toda la cúpula del Partido Socialista. Este señor tiene muchos contactos, tal y como ha reconocido la UCO, que a nadie se olvide que el informe de la UCO ya advertía de estas relaciones de hace muchísimo tiempo con todos los altos cargos socialistas. O sea, que algo de verdad debe haber en este tipo de declaraciones. Luego ya, evidentemente, los jueces son los que tienen que dirimir. Es verdad que hay hechos que no se pueden demostrar, pero hay otros que son muy fáciles de demostrar. Unai. Sí, yo creo que desde que se conoció la llegada de Delcy Rodríguez aquí a España, todo lo que ha utilizado el PSOE como estrategia ha sido constantemente insistir en que era todo mentira y, sin embargo, se les ha ido cayendo el relato, mientras que la UCO o investigaciones periodísticas u otro tipo de instituciones han ido desvelando cuál era la verdad. Entonces, a estas alturas es cierto que tú tiendes a creer, por todo lo que venimos siguiendo de este caso, que quienes mienten una vez más son el PSOE, que están intentando de esconderlo. De hecho, hace tan solo un mes Pedro Sánchez negó que la foto que difundió el diario El Mundo con Víctor de Aldama se la hubiese pedido él, mucho menos él quiso vender como que era un seguidor más, que él no tiene culpa de haberse fotografiado con personas que son presuntos delincuentes, etcétera, y sin embargo ahí estuvo una vez más la mentira que hoy presuntamente también desvela Aldama, ya que él fue invitado a ese acto y Pedro Sánchez le quiso agradecer unas gestiones que había llevado a cabo en México y otro tipo de gestiones que iba a hacer próximamente. También hay que poner muy cerca el foco en Teresa Rivera, que acaba de ser o va a ser próximamente nombrada comisaria europea. Y es muy peligroso porque, según ha dicho hoy, esta figura también se reunió con ella en varias ocasiones para una serie de gestiones que buscaban el tema de iniciar acciones contra la despoblación, pero al final con una persona cercada por la justicia también se queda bastante, digamos, entre bambalinas la credibilidad que puede tener Teresa Rivera, y creo que va a ser un problema que va a afectar a todo el partido al final. Francas, me ves. A ver, sí, pero muy rápido porque habéis dicho cosas y yo la verdad es que no he seguido, como estaba atascado con la señora Rivera y el tema europeo, no he seguido la comparecencia ante el juez de Aldama. Lo que sí tengo claro es que es muy importante entender que a nivel de judicatura es muy distinta la realidad que las pruebas. Y las realidades son una cosa y las pruebas son otras. Entonces los jueces no pretenden diríamos, juzgar la realidad, sino las pruebas que les presenten. Si no tienes pruebas, te tragas la realidad, aunque sea la que sea. Con lo cual eso sirve para todo, para juzgar muchas veces o para analizar muchas veces resoluciones judiciales que no se entienden nada.
hasta que te lees qué pruebas realmente han presentado y que el relato era una cosa y las pruebas eran otra. Lo único que me queda de momento de todo esto es que, hombre, a ver, claro, estamos en un segundo caso Villarejo, es decir, un señor que, como es un miserable, no se puede hacer caso de nada de lo que diga, pero después se ha comprobado que muchas cosas de las que dice son verdad y otras no. Bueno, van creando opinión pública, aquí un poco pasa igual. Es decir, que alguien suelte un bulo sobre el presidente de gobierno puede ser posible, sobre su mujer puede ser posible, pero que continuamente lo único que salgan son bulos sobre él, sobre su mujer, sobre el otro, sobre el tal, llega un momento que los bulos pesan tanto que un ser normal se puede incluso plantear que algo de verdad tendrán. No, en el caso de Villarejo, José María, si me permites... No domino nada el caso. No, yo algo. Tú sí. No, dominar no domino nada ya. Pero en el caso de Villarejo lo que hay son pruebas. Pues entonces, bueno, porque tiene miles de horas, claro, de grabaciones, de cintas en las que se dicen cantidad de cosas que nadie ha querido publicar, o muy poca gente, y que se mantienen ocultas. Porque afectan de verdad a la estructura del Estado. Claro, y el gran argumento es que como es un miserable él, lo que diga no vale. Es que hay muchas cosas que afectan seriamente a la estructura del Estado y pasan casi. Los 20 millones que le han encontrado al jefe de la Policía Nacional de Antiblanqueo, comprenderás que no es un tema, no es que no sea un tema menor, es que es un tema que afecta a la cúpula policial de este país y por tanto afecta a la seguridad de tantos y tantos ciudadanos que pueden estar en un momento determinado a expensas de policías corruptos. El caso Villarejo era una evidencia que había jueces de la Audiencia Nacional corruptos, policías del más alto nivel, como Oliveras, corruptos, comisarios como Villarejo, con la pistola al cinto, corruptos, medios de comunicación, gente que tiene la pistola humeante de un gran grupo de televisión, de radio y de prensa, y que utilizaban ese poder de todo tipo, mediático, policial, judicial, para ir contra terceros. Para ir contra terceras personas, no para hacer negocietes o tal, bueno, que podría tener una calificación distinta. No, para ir a destruir a personas, montarles operaciones, generar pruebas falsas en operaciones. Todo eso está ahí y no se le ha querido hincar el diente. El tema de las... Vamos a ver, nadie ha hablado. Uno de los personajes que aparecen como uno de los que iba a cenar con Delcy es Salvador Illa. Salvador Illa ha sido promovido después de un escándalo acojonante de 1.500 millones de euros en material sanitario, mascarillas, etcétera, muchas de ellas que nunca sirvieron y que ni se supo dónde estaban, ni fueron recepcionadas. Salvador Illa es presidente de la Generalitat. Es que es todo una coña marinera. Es que todos los que estaban pringados hoy ocupan los máximos cargos del Estado. Es que estamos hablando de la presidente de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados, perdón. Se llama Francina Armengol. Ahí está. Es que hablamos del ministro Torres, hablamos del ministro Marlaska, el ministro del Interior, que controla la información como nadie en este país. No ha pasado nada. A mí me gustaría señalar una diferencia entre el caso Villarejo y esto. En el caso Villarejo, Villarejo ha dicho muchas cosas en muchas declaraciones, ha declarado múltiples veces ante el juez, hay miles de horas de audios grabadas por Villarejo, efectivamente, pero Villarejo lo que no ha hecho nunca es lo que ha hecho hoy Aldama, que es dar un relato. Nunca ha ido Villarejo a decir, pues mira, yo empecé en la policía de esta manera, luego me conocí a fui montando este grupo, hicimos tal operación, dimos tal palo, Villarejo no ha contado nunca la historia de Villarejo. Lo que hoy ha hecho Aldama es contar la historia de Aldama. Y entonces ha empezado a alargar sobre todo y proporcionando un relato que coincide punto por punto con lo que hemos sabido a través de los informes de la UCO. Hay cosas de las que dice Villarejo que, como decía antes don Roberto, no es que queramos ver las pruebas, es que ya las tenemos porque constan en los papeles de la UCO, hay conversaciones intervenidas, WhatsApps intervenidos, entonces parte lo tenemos. No de Aldama, sí. Entonces,
lo que ahora nos preguntamos es, por ejemplo, ¿puede tener una Aldama una prueba de que se reunió con Santos Cerdán? Santos Cerdán ha salido muy ufano a decir, jamás he coincidido con él. ¿Con Koldo? Con Aldama. Con Koldo, claro que no le puedo dar dinero. Con Koldo también no hay fotos, además, de hecho, yo creo recordar. Que no le pudo dar dinero porque no coincidió con él, pero ha dicho nunca con él. Como saque Aldama alguna foto con Santos Cerdán, evidentemente ya se cae Santos Cerdán y todo el relato del Partido Y que lo de Socialista. la geolocalización de los móviles también es un poco pues un argumento inútil, porque si el propio Aldama está diciendo que fue en el bar de enfrente de Ferraz, ustedes me dirán. Son las 12:25, me tengo que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, no sin antes recontarles la agenda del Club de Amigos. Apunten, saquen la agenda. 26 de noviembre a las 7 de la tarde, gracias al abogado Luis Felipe Utrera Molina y Pablo Linares, conoceremos un poco más de la desconocida por muchos historia del Valle de los Caídos. El viernes 29 de noviembre a las 8:30 de la tarde, debates en libertad con unos invitados excepcionales: José Ángel Antelo, Javier Borrego, Luis del Pino y también don Julio Ariza. Pueden participar en esa conversación y ser parte activa de ese cambio. El viernes día 13, la segunda edición, Debates en Libertad, viaja hasta Barcelona. Van a hacer un balance social y político con José Javier Esparza, Josep María Frangas y también con Joan Garriga. Pueden inscribirse cuanto antes. Y el jueves, día 19 de diciembre, a las 8:30, la cena de Navidad del Club de Amigos. Ya lo saben, todos los años se lo decimos, las plazas son limitadas, así que cuanto antes reserven, mucho mejor, porque así ya se aseguran su plato. Por cierto, que ya tenemos también a la venta nuestro décimo de la lotería y me consta que hay muchos de ustedes que ya han ido pasando por aquí para poder hacerse con el suyo. Para apuntarse o informarse en cualquiera de estas actividades, el teléfono del Club de Amigos, que es el 91 616 24 64. Si lo prefieren, pueden escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Publicidad y seguimos, aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, son las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Enseguida volvemos con los diferentes asuntos de actualidad en este jueves tan intenso, por lo menos informativamente hablando, pero antes abrimos unos minutos para preguntarle a Luis y Julio, ya que están hoy aquí con nosotros en esta mesa y coinciden, que nos cuenten un poquito más de lo que van a ver nuestros espectadores y todos nuestros amigos que van a participar con vosotros ese viernes 29 de noviembre en esos debates en libertad. Pues estaremos en Murcia en unos debates en libertad, que no es un simple debate, o sea, vamos a ir a un restaurante magnífico, que por cierto yo no sé cuál es, pero dice don Julio Ariza que es La Monda Lironda, y entonces allí pues se podrá hablar con personas de talla como don José Ángel Antelo, que desde luego talla la tiene enorme, tanto física como humana. Javier Borrego, ¿no? Javier Borrego, que fue magistrado en el tribunal y en el Tribunal Europeo, y don Julio Ariza. Y luego yo estaré allí de pegote y tal, un poco por en fin, la cuota mindundi del asunto. Mira, yo ya le miro a Luis y me estoy cabreado con él. No, ahora voy a aprovechar para que lo sepa todo el mundo. Yo había dejado de escuchar la radio. Y entonces vivía felizmente y me despertaba felizmente. Y claro, ahora a las 7 menos cuarto ya me despierto para no perderme el principio de Mañanas en Libertad. Y paso un sueño, qué nada más. En fin. Ahí estamos, para amenizar el despertar de don Sí, Julio, ya dormía poco, ahora menos. Bueno, y el formato... Que me ha pasado lo mismo, Que me ha pasado lo mismo, pero no a las 7 menos cuarto, a las 7 menos 1. A 7 menos 1. Un poquito más de sueño. Tú es que eres catalán. Y el formato hay que apuntar. En Murcia va a ser debates, pero que no se espere la gente, como es un entorno, pues en fin, entre amigos y con la cenita y tal, que no se espere la gente que es que vamos a estar ahí los cuatro soltando un rollo, no. La idea es pues conocer qué es lo que la gente quiere preguntar, hablar con la gente, que la gente plantee sus preguntas y comentar los temas pues que más les interesen a ellos, no los temas que nosotros cuatro queramos. ¿Qué cosas son las que le preocupa a la gente de la actualidad hoy en día? Pues eso es lo que queremos saber y ahí es donde trataremos de hacer. Es un diálogo y no un monólogo. Y además Murcia es un lugar muy especial porque probablemente junto con Asturias, desde un punto de vista relativo, es decir, en porcentaje respecto a la población, son los dos lugares de España donde más audiencia tenemos.
Pues habrá que ir a Asturias. Murcia y Asturias. Habrá que ir a Asturias también. Ya que estamos en Asturias, al lado está Galicia, pues también nos pasamos por ahí, comemos un buen pulpo, algo. Y una tortilla Ya dije el otro día de que el Betanzos. pulpo, que he pedido el corte para poder enviárselo a mis amigos de Montes de Galicia, del restaurante, porque efectivamente en Montes de Galicia el pulpo a la gallega es el mejor pulpo que yo he comido en Madrid. Uy, pues A ver, Montes de Galicia. Por aquí no hay pulpo a la ninguna gallega. apuesta pendiente. En la calle eso hay Azcona que número probarlo. 46. Pero creo. España es ese lugar tan peculiar donde yo el mejor pulpo de mi vida lo he comido en un restaurante, en un bareto de Murcia, y la mejor tortilla de patata en una taberna en Orense. O sea, es una cosa... Así, no, o sea, la mejor tortilla de patata, o Cabo, La Coruña, sin discusión ninguna. Y luego ya, si vienes a ¿Os Madrid, acordáis en Coqueto, de lo es que he dicho antes de extraordinario. las pruebas, Julio? ¿Eh? ¿Te acuerdas de lo que he explicado yo antes de las pruebas y la realidad? Sí. Pues pruebas. En fin, después de este pequeño Eres un inciso, que científico. no son horas para estar hablando de comidas, y me imagino que todos en la mesa pensarán lo mismo, vamos con las últimas reacciones a esas declaraciones de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, en pasillos del Congreso, porque ya saben que hoy también es una jornada muy intensa en la Cámara Baja, porque estamos muy pendientes de esa aprobación del pacto fiscal. Parece que hay revuelo entre los propios socios. Desde Podemos, Ione Belarra ha confirmado hace apenas unos minutos que no están en estos momentos para poder hablar de ningún tipo de pacto, y también hay reacciones por parte del Partido Popular. Las escuchamos. Sorprendidos porque está declarando Aldama y al final ha decidido tirar de la manta y ha decidido que todo se sepa, ¿no? Y por eso dice que el presidente del gobierno le dijo aquello de gracias por todo lo que estás haciendo. Apesta, y todo lo que estamos teniendo la oportunidad de escuchar es verdaderamente lamentable. El deterioro de las instituciones, de la credibilidad del gobierno y, en definitiva, en general, de la credibilidad de la política debe cesar ya. Y merecemos los españoles explicaciones por parte del presidente del gobierno, que es el principal responsable de todo lo que está sucediendo, y toda la información apunta a él. Y aquí no se trata de ser ventajista, se trata de obtener las respuestas a las preguntas que el conjunto y que la mayoría de los españoles nos estamos haciendo hoy. Todo lo que está diciendo el señor Aldama es extraordinariamente grave. ¿Y ya, oiga, quien tiene que responder es quien está siendo interpelado, y quien está siendo interpelado es el presidente del gobierno. Ya está bien de esconderse. ¿Qué le parece las declaraciones que está haciendo el comisionista Aldama en su declaración señalando al presidente del gobierno y diciendo que le quiso conocer? ¿Cómo lo valora el gobierno? No conozco qué declaraciones está haciendo este señor, y en todo caso es un procedimiento judicial, y en eso nosotros mucho, absoluto respeto a los procedimientos judiciales y a todo lo que se desarrolla en ellos. Absoluto respeto, dice Bolaños. En fin, vamos a estar muy pendientes de todas las últimas horas que nos llegan. Todavía no, todavía no. Desconozco, dice, el de los bulos que los desconoce los Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que está pasando a esta hora respeto. en la Audiencia Nacional. Ay. Pero tenemos que hablar de otros asuntos. Vamos a Cierto. poner la Hay mirada un- en Teresa Rivera, que sé Espera, que francasa, tiene que además. Luis... A ver, ¿qué? Un tuit de Lupe Sánchez. Han cantado República Dominicana, titular del debate. Aldama dio dinero a Ábalos en su despacho y asegura que el exministro oculta su fortuna en República Dominicana. Es que eso es Falcon a Por eso Dominicana. Ay, mi amor. Hace escaso tres mi amor, que te van a días de encontrar el Objective una dinero. noticia de que había 59 vuelos de Eso Falcon y de aviones oficiales del gobierno que no habían sido Es tremendo registrados, que no habían sido justificados Es tremendo, en República Dominicana. Y por los muchos que meses- Transparencia hace muchos tampoco meses, ha conseguido... La presidenta recabar Ayuso en la sus Asamblea hace informaciones. muchos meses ya les preguntaba que esos viajes, que si algunos de la bancada sabía para qué eran esos Ay, mi viajes a amor, que República. trajiste aquí el dinerito Claro, fresquito. sí, pues mira por dónde, ¿verdad? Vamos a seguir muy pendientes, como les decía, de la Audiencia Nacional, pero vamos a hablar de Teresa Rivera. Fíjense, la prensa internacional ya se empieza a hacer eco de la gestión, o no gestión, o nefasta gestión, como prefieran ustedes verlo, de la propia vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica al frente de la gota fría que arrasó la Comunidad Valenciana. La candidata española, comisaria de la UE, echa balones fuera sobre esas inundaciones mortales. En el día de ayer vimos a la propia Teresa Rivera no solo responder a dos preguntas de la oposición en el Congreso de los Diputados, sino una extensa comparecencia que vamos a resumirles en apenas unos minutos. Teresa Rivera se sacude las culpas. Hoy está aquí usted obligada. Hemos tenido que poner en peligro lo único que a usted le importa, que es su futuro en Europa, para conseguir que hoy esté aquí. Y elude toda responsabilidad en la gestión de la Dana. La vicepresidenta tercera del Gobierno ha acaparado toda la atención mediática en el Congreso.
no ha habido autocrítica. En 21 días usted no ha tenido tiempo de pisar Valencia. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día. Y su gobierno insiste en cargar toda la culpa de la gestión sobre el presidente valenciano Mazón. Que la gente sepa que habrá comisiones de investigación. Esto se va a dirimir con responsabilidades políticas y, escúcheme, con responsabilidades judiciales. Ella también lo secunda. Dice que desde su ministerio nunca hubo apagón informativo, que se comunicaron todas las alertas antes, durante y después de la Dana, e insiste que en todo caso la AEMET y la Conferencia Hidrográfica del Júcar, que dependen directamente de ella, estaban en todo caso bajo mando de la Generalidad. Cuando enfrentamos una situación de riesgo como la que se produjo el pasado día 29, la dirección de la emergencia corresponde a la Administración autonómica, en este caso la Generalitat Valenciana. Hay más cosas que también me gustaría corregir desde esta tribuna. Es una supuesta indolencia por parte del presidente del Gobierno. Voy a leer sus palabras exactas. El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Pero la ministra para la Transición Ecológica también ha cargado contra el Gobierno de Rajoy, al que acusa de no haber acometido las obras en el Barranco del Pollo. La guía quedó caducada en 2017 por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy. La oposición le sigue pidiendo explicaciones. Pero señora Rivera, si la sobraba el ministerio, lo honesto, lo honrado, hubiera sido dejarlo y dejar que alguien que quisiera dedicarle tiempo pudiese hacerlo. Su negligencia, señora ministra, le inhabilita para ser ministra del Reino de España. Y argumentos que siguen siendo insuficientes incluso para sus socios de gobierno. La situación el día de ayer en el Congreso de los Diputados fue del todo esperpéntica porque al mismo tiempo que se producía la intervención de la dirigente del Partido Popular, de Esther Muñoz, al mismo tiempo conocíamos, y aquí se lo estábamos contando en directo, cómo el Partido Popular Europeo daba luz verde a todo el gobierno de Ursula von der Leyen, con Teresa Rivera incluida. Esta misma mañana Dolors Montserrat ha intentado explicarlo, aunque de una forma un tanto estrepitosa, en otro medio de comunicación. ¿Por qué? Porque aquí sí que se tienen que asumir las responsabilidades y, por tanto, Teresa Rivera llega muy debilitada, muy desacreditada, donde somos un partido que nunca jamás vendemos nuestros principios, ni nuestros valores, ni nuestro programa electoral. Y Sánchez ha salvado a Rivera por la extrema derecha, porque se ha arrastrado a Meloni y a Orbán para salvar a Rivera. Sin novedad, sin sorpresa, Vox lleva diciéndolo desde hace mucho tiempo, que se iba a recomponer la alianza Partido Popular y Partido Socialista, juegan una cosa en España y después aquí sigue la coalición, la alianza, que es la misma que hemos tenido, a un Partido Popular abrazado a la izquierda, llevando una comisión que es la comisión probablemente de menor calidad, la peor comisión de la historia. No se entiende, y la pregunta que nos hacemos es cuál es el poder, si es que hay alguno, del propio Partido Popular dentro del Partido Popular Europeo, Unai. Sí, la verdad es que sorprende que siendo la segunda fuerza a nivel europeo del Partido Popular, solo le supera a la CDU, no tenga ni la capacidad de vetar a una candidata que encima está envuelta presuntamente ahora en un caso de corrupción, pero además también le persigue la reciente Dana, de la cual tiene una grandísima culpa. También la tiene Mazón y evidentemente Pedro Sánchez, pero Teresa Rivera hizo varios movimientos que desde luego la ponen en el ojo del huracán, y creo que en estos momentos el Partido Popular Nacional sale muy debilitado. Veremos si cumple su palabra y ellos mantienen su no, pero igualmente no van a sumar mayoría, y desde luego lo único que se demuestra una vez más es que los que sí que son fieles a la idea de que no se puede negociar nada con el socialismo, ni nacional ni europeo, son el grupo de Patriotas por Europa, que en estos momentos es en el que está encarnado Vox, y que sí que se va a mantener pese a que haya podido haber intentos de negociación, ¿no? Francas. Sí, no, yo creo que la frase que he dicho antes es muy clara, que me la ha mandado gente que ha trabajado en el entorno de la Unión Europea. Van der Pony no necesita a Feijóo, pero sí a Sánchez. Y esto marca todo lo que va a pasar. Entonces la pregunta es, ¿qué pinta Feijóo? Pues nada, el PP no pinta nada. Y también me dicen, los mismos me dicen, y el problema que tiene el grupo del PP español ahora mismo en Europa es que si vota en contra, que ya no vota en contra de esa señora, vota en contra del pacto, o vota absteniéndose al pacto, lo que va a pasar es que no va a pintar todavía menos en esta legislatura, porque tendrá enfrentado no solamente a Van der Pony, sino también al presidente del Partido Popular Europeo, que por cierto me aseguran que va a repetir cargo.
Con lo cual han hecho un pan como unas tortas. ¿Por qué? Pues me dicen a mí que son pardillos. Yo no sé si son pardillos. Yo creo que simplemente se han quedado como todos los porteros a mitad de salida. Porque si vas de chulo y dices no, tendrían que decir no ahora a todas. Y entonces y un grupo puede paralizar bastante lo que quiere si lo quiere paralizar. Pero si acabas tragando, pues tragas. Y entonces, el otro día en una radio oí una cosa que me parecía muy de sentido común. Se están enfrentando Sánchez y Feijóo por la Unión Europea, por lo que quieras, pero ahora se va a ver quién tiene más peso, y claramente está claro quién ha tenido más peso. ¿Por qué? Pues que tiene más capacidad de lo que quieras, no lo sé, ¿eh? Pero mientras uno decía cosas aquí, el otro se estaba camelando, no a Van der Pony, sino a todos los que podía en el G20. Bueno, no sé exactamente, pero claro, pensar que Sánchez, con toda la biografía que tiene al lado, puede tener más peso que Feijóo, lo único que te indica es que Feijóo no tiene peso en nada. Porque con toda la porquería que lleva el otro, que tenga más peso, quiere decir que aquí, en el otro bando, hay el vacío, o casi el vacío absoluto, por mucha no porquería que tenga. Con lo cual estamos en unas manos peligrosas, porque no olvidemos que tarde o temprano Feijóo está esperando que se la pegue Sánchez, o por Aldama o por una tía mía, y que le caiga el poder en España. Pues si tenemos el poder en manos de un indolente, no sé qué vamos a conseguir. Roberto, ya que estamos hablando de tu partido. Bueno, yo creo que efectivamente sí. Sí, yo todavía soy más convencido, no te identificaba. Yo sí que es verdad que quiero, por lo menos, intentar explicar, o por lo menos dar mi opinión en ese sentido. Creo que reducir lo que es los equilibrios de un Parlamento Europeo a la situación nacional de tan solo un país, yo creo que es muy complicado y es verdad que es muy difícil de medir, por eso hay muchas cosas que a lo mejor no se entienden a la perfección. Yo entiendo que el Partido Popular de España no ha perdido absolutamente ni un ápice de dignidad, se ha mantenido en lo que ha dicho desde el primer momento, que es votar no a Teresa Rivera. El Partido Popular de España no apoya bajo ningún concepto el nombramiento de Teresa Rivera. Y en ese sentido creo que nos hemos mantenido firmes. Ahora, es verdad que quien ha cambiado su voto o quien ha denominado a ciertos partidos como extrema derecha, además con un cordón sanitario hecho en España, incluso en Europa, y ahora sí les da su apoyo, es otro partido y otro presidente como es el presidente Sánchez. Creo que el Partido Popular de España se ha mantenido hasta donde ha podido, y es verdad que luego los equilibrios de un Parlamento Europeo son mucho más complicados y llevan a una situación mucho más compleja. Pero sí que es cierto que el PP de España ha puesto encima de la mesa, por lo menos en duda, el nombramiento de Teresa Rivera y consiguieron retrasarlo. El Partido Popular de España ha puesto en duda, o por lo menos ha conseguido, que la que va a ser la comisaria europea, Teresa Rivera, en el momento que sea imputada, si lo es por el caso de la Dana, automáticamente tenga que... No lo ha conseguido. Sí. No lo ha conseguido. Es una de las cosas que está firmada por el Partido Europeo. Es que lo ha explicado Germán Terz esta mañana, y creo que en tu programa ha explicado eso. No lo ha conseguido. No está en el documento formal, no está porque si bien ayer a las 11 de la noche Esteban González Pons explicaba que se estaba alargando la reunión porque precisamente estaban negociando eso. Los otros le dijeron que turulut, aquí te he visto, porque resulta que votó antes la presencia de la señora que el papel condicionante. Dijo, y el papel condicionante Partido no Socialista, ya queda invalidado lo de... Dijo el Partido Socialista que vale, que aceptaba lo de que quedara condicionado, ¿sí? Pero se votó primero, salió que sí se la aceptaba como comisaria, y una vez votado dijo el Partido Socialista que era intolerable eso. Yo he leído en alguna publicación que sí que y se ha metido al final en un anexo. O sea, luego literalmente nos ha llevado al extremo de... En cualquier caso se ha eso, y el Partido Popular de España se ha mantenido firme, que no quiere Teresa Rivera. Otra cosa, es verdad, porque también podría haber cambiado el voto, que a lo mejor su propio partido le podría haber dicho, oye, disciplina de voto, pero bueno, ya sabemos que también el Parlamento Europeo para eso la disciplina de voto es mucho más complejo, como habéis explicado vosotros, que además lo conocéis de primera mano en muchas otras ocasiones. Pero yo sí que creo eso, yo sí que creo que Feijóo o el PP español vetaba a Teresa Rivera, la sigue vetando, no da la conformidad a ese nombramiento, y sin embargo Sánchez, que tenía unos principios tan férreos contra lo que él llamaba la extrema derecha, pues una vez más hemos visto que se ha vendido a gente como Orbán, como Meloni, que él tanto ha criticado, ojo, que yo de luego además de eso, no lo hago, pero... Sí que puedes poner a tu favor, si es que va a ser así, que el PP español va a votar en el Parlamento Europeo contra toda la Comisión, porque no puede votar solamente contra un comisario, y eso sí que es... O sea, esto es un desmarcaje potente que le va a costar caro después, como he dicho yo. Pero bueno, es verdad que en principio, es verdad que en principios es lo que tiene. Sí, es verdad que ahí. Yo lo que me quejo es la poca fuerza que tiene en el Parlamento Europeo o en el Grupo Popular Europeo, cuando es el segundo del grupo,
El primero ha es la conseguido CDU. retrasarlo, que sabéis que en Europa es muy complicado. Retrasar y nada, es lo mismo de cara al tío de Valencia que está en Paiporta, que le expliquen que la mona esta, con perdón, va a ser comisaria y vicepresidenta europea y que el PP ha conseguido retrasar 15 días. No sirve para nada. Ahora, yo no me planteo solo la fuerza del PP, que veo que es floja y es un hecho real, sino para qué puñeta nos sirve ese tipo de estructura europea. Eso es lo que no entiendo. O sea, ¿por qué yo, si hubiera votado al PP para que ganara las elecciones frente al PSOE, me tengo que tragar ahora una comisaria del PSOE para los 5 próximos años, cuando el PSOE no va a mandar aquí en España? Esperemos. Pues no, eso un tío normal o tía normal, que me considero normal bajito, no lo entiende. Y eso no es culpa del PP, eso es culpa de la estructura europea. Yo comprendo que don Roberto pues tiene que defender lo indefendible. Bueno, en fin, le toca a usted bailar con la más fea, ¿qué le vamos a hacer? Pero el caso es el siguiente, que es que cualquiera de las dos explicaciones es demoledora para el Partido Popular. Creo que todos estaremos de acuerdo en que de cara al electorado, el hecho de que al final Teresa Rivera salga elegida comisaria europea con el voto del Partido Popular Europeo, pues no es bueno. Es decir, contra el de España. España sí que se mantiene. Bueno, pero con el voto a favor del Partido Popular Europeo. Entonces, ante eso, el Partido Popular Español dice, nosotros votamos en contra. Claro, eso deja dos opciones. Opción A, que el PP esté intentando engañar a sus electores, decir, no, en realidad tenemos un acuerdo con el PSOE, los del Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, entonces nosotros, bueno, hacemos el paripé aquí en España, decir, no, nosotros votamos en contra, que no sirve para nada, porque nuestro Partido Popular Europeo va a votar a favor. Es decir, la primera opción sería que es que el PP esté engañando deliberadamente a la gente. Pero la segunda opción, que es que el PP realmente esté actuando de buena fe, que es lo que está usted diciendo, es decir, el PP realmente está en contra de Teresa Rivera, no quiere que salga, etcétera, etcétera, es todavía peor para el PP, porque lanza el mensaje de que el PP, siendo consciente de que el nombramiento de Teresa Rivera le daña electoralmente, siendo consciente de que el nombramiento de Teresa Rivera es inmoral, porque estamos hablando de 230 muertos en Valencia y ella posiblemente sea una de las principales responsables de que se haya llegado a eso, siendo conscientes de todo eso, el PP resulta que no tiene la fuerza ni siquiera para convencer a sus socios de su propio Eurogrupo. ¿Usted sabe el mensaje que eso lanza a la gente? Si el PP algún día llegara a gobernar en España, ¿cómo iba a defender los intereses en Europa de España si no es capaz ni de convencer a su propio grupo parlamentario europeo de que vote contra Teresa Rivera? Es demoledor, don Roberto, ¿o no? ¿Y se ha metido solo el PP en eso? Sí. Y saldrá. Bueno, saldrá siempre, pero muy tocadito. Y si gobernáramos, yo supongo que sería otro peso específico que tuviéramos en Europa, evidentemente, y la representante no sería del Partido Socialista, sino del Partido Popular. 1:10, enseguida nos tenemos que ir a la siguiente pausa de publicidad en la que don Julio Ariza se tiene que marchar, así que le vamos a preguntar qué es lo que está contando ahora mismo en su canal de Telegram. Mira, os he puesto el baile de Donald Trump y el baile de Teresa Rivera, dos vídeos muy atractivos. Y la pregunta es muy sencilla, que ¿cuál de los dos bailando os parece más atractivo? Has puesto el de Iceta, supongo, porque ya no pinta nada, ¿no? El de Iceta no me parece un baile. Ya no pinta nada. El de Iceta no me parece un baile, no tengo ya vive feliz fuera, precisa para lo que hace bueno, Iceta. El de Donald Trump se ha viralizado en Estados Unidos y ya cada vez más deportistas lo usan para celebrar los goles. Yo lo tengo como emoticono. ¿Ah, sí? Como el sticker que envías por WhatsApp, sí, ¿no? Pero no se mueve, ¿no? El sticker de WhatsApp. No se mueve el sticker. Bueno, yo lo que voy a intentar hoy es manteneros al minuto informados de lo que diga Víctor Aldama, que no sé si ha terminado su declaración. Como así has hecho durante toda la mañana. Sí, pero no sé si bueno, pues gracias a ti. Eso no lo tienes que decir. Bueno, no sé si habéis seguido su declaración. Estamos viendo si era pública, es decir, si se ha grabado. No. Pues bueno, grabado sí, pero pues si público se ha grabado, las partes tendrán acceso a esa declaración. Grabado es que obligatorio. las partes no les han dejado acceder a la sala. Grabado es obligatorio, ¿no? Sí, pero les proporcionarán copia del Eso vídeo es, desde forzosamente. Forzosamente. Entonces, en el momento en que tengamos copia del vídeo forzosamente la pondremos íntegra aquí, como pondremos la declaración del comisario Martín de Blas, que también fue muy interesante ayer, y dijo muchas cositas de esa cosa que se llama la mafia policial, que a ver si de una puñetera vez se desmonta en este país. La mafia policial y la mafia judicial, que existen, sin duda. Es curioso que mafia de Guardia Civil no suele salir nunca.
Mafia de Guardia Civil sale mucho menos. La Guardia Civil es un cuerpo militar mucho más Por disciplinado, eso lo digo, mucho más serio. para separar Sí. cuerpos. Y dentro de la policía hay elementos extremadamente serios también. No, hay gente de muy todo, profesional. pero como cuerpo es menos fiable. Claro, 20 millones de euros, el jefe del antiblanqueo, metidos entre las paredes como Pablo Escobar. Madre mía, ¿quién más? Si había 20 aquí arriba, ¿cuántos? Hombre, aquí, es evidente que no podía aquí, hacerlo solo. Y aquí. Suponiendo que esto fuera arriba y no hubiera 200 más arriba. Que os volvéis ahí. Buena Julio, hipótesis, nos sin vemos duda. mañana o estos días por aquí, Pues, por hombre, Aquí te yo esperamos. les recuerdo que para nosotros es muy importante, y se lo he dicho estos días, a nosotros nos hubiera gustado estar en Valencia todo el tiempo, cada minuto, cubriendo en directo lo que pasaba allí, que ha sido lo más importante que ha pasado en este país en los últimos 10 años. Con una desgracia enorme. Por cierto, vuelvo a insistir en que si pueden hacer algún viaje o les apetece salir, vayan a Valencia. Valencia está perfectamente accesible, la ciudad de Valencia está maravillosa como siempre y los hoteleros y los restaurantes de Valencia están deseando recibir a la gente que quiere ir a visitarles. Valencia está preciosa y además no sé qué temperatura va a hacer este fin de semana, pero Valencia habitualmente es un lugar de una temperatura pues casi de paraíso, ¿no? Así que si pueden ir a Valencia, vayan. ¿A nosotros nos hubiera encantado cubrirlo? Sí. ¿No tenemos medios suficientes técnicos y económicos para hacer ese tipo de coberturas que otras televisiones las hacen gracias al dinero público? Nosotros no lo tenemos. Bueno, si ustedes se hacen del Club de Amigos y si hacen alguna donación, que por cierto tendrá una desgrabación muy importante antes del 31 de diciembre, pues podremos hacer esas coberturas como las hicimos en su momento. Saber hacerlas las sabemos hacer. Personas preparadas en esta casa más que de sobra. Hace falta que ustedes entiendan que ayudándonos un poco lo podemos hacer. Te acabo de mandar a Trump bailando por WhatsApp. ¿Ah, sí? El emoticono, como se llame, que sí. baila así. Bueno, si pues quieren ya está. ayudarnos Ahora en nuestro propósito, ese número que están viendo en sus pantallas, que es el 91-616-2464. Por cierto, acaba de empezar el debate sobre materia fiscal en el Congreso de los Diputados. A la vuelta hablamos de ello. Seguimos dando caña, muy pendientes del que es, sin duda, ese gran tema del día, que es esa declaración de Víctor de Aldama, pero como les decimos, tenemos que hablar de otros asuntos. Enseguida iremos con la reacción de Pepa Millán de Vox, también hablando sobre el pacto fiscal, pero antes, aprovechando que Roberto está aquí, tenemos que hablar de unas jornadas de violencia de género que se están celebrando en estos días en Alcorcón. Lo estábamos comentando durante esta pausa de publicidad. Un acto de partido vestido de acto institucional, pagado con dinero público, en el que vemos rostros tan conocidos como el de Zapatero, Ana Pastor y un largo etcétera. Creo que tú nos lo puedes contar mejor. Pues yo creo que lo has podido definir mejor. Es una quedada de amigos socialistas, un mitin socialista que se paga con el dinero de todos los vecinos de Alcorcón, que se está celebrando en estos mismos momentos en el teatro principal que tenemos en el municipio, que tiene una capacidad de unas 1000 butacas, y creo que no han llegado, por lo menos en el día de ayer, a unas 150 personas. Se han gastado 74.000 euros, una empresa que monta este acto, donde uno de sus socios es el socialista Eduardo Madina, y bueno, pues que ha quedado todo en familia. Entonces, insisto, es una quedada socialista, es un mitin socialista pagado con dinero de todos los vecinos de Alcorcón, escudándose en unas jornadas de violencia de género. Entonces, más allá del autobombo de mi alcaldesa, que creo que hay 9 ponencias y participa en 6, ella... No, bien. Sabe mucho entonces, ¿no? Claro, debe ser una experta, algo que yo desconocía por completo, ya os lo puedo adelantar. Por supuesto, en estas jornadas no hay nadie que represente a la Comunidad de Madrid, no hay nadie que represente a la Federación Española de Municipios, a la Federación Madrileña de Municipios. Nada. Vemos caras como Carmen Calvo, José Luis Rodríguez Zapatero, periodistas como Esther Palomera, Ana Pastor, que entre todos ellos se están repartiendo esos 75.000 euros que, según el informe, que ya veremos qué corresponde a cada, se lo gastan en desplazamientos, en dietas, en cachés. Entonces, bueno, pues para mayor gloria de mi alcaldesa, ahí se están celebrando esas jornadas. Y ayer el Zapatero, lo más interesante que dijo fue algo así como que estaba encantado de llegar a un sitio como Alcorcón, donde la alcaldesa está luchando por el feminismo, en un municipio que no sé si el señor Zapatero sabrá que los delitos contra la integridad sexual suben cada periodo que se revisan. Así que más vale que ese dinero lo gastaran en otras cosas totalmente importantes, porque ya me gustaría a mí que el señor Zapatero visitara los colegios, la escuela de música, las propias instalaciones culturales que están que se caen. No hay dinero para nada de eso,
pero sí 75.000 euros para el autobombo de la alcaldesa y demás amiguetes socialistas. Dos preguntas. Cuando lo tenga, me encantaría que viniera a mi programa a desglosarnos quién ha cobrado qué. Eso. Pues yo no le preocupé. Pero lo podréis saber eso. Bueno, a ver, nosotros por el tema de la adjudicación, que ya está dada a esta empresa, ahora me imagino que esta empresa tendrá que desglosar en qué se gasta el dinero o cómo lo han pedido para ello. Y eso lo puedes conseguir. Eso lo podremos conseguir, pueden imagino, decir que es secreto de preguntaremos. Estado, como los viajes. No, hombre, no, supongo que no. Nosotros en Alcorcón es verdad que toda la información nos cuesta mucho, porque transparentes, oscurantismo, efectivamente todo lo que ustedes quieran de eso, evidentemente, pero es verdad que aunque tengamos que acudir al defensor del pueblo, como hemos acudido en otras ocasiones, sí que vamos a pedir esa información porque creemos que es necesario, porque además es eso, Alcorcón tiene muchas deficiencias en cuestión de infraestructuras y de muchas otras cosas, pero creemos un despilfarro, bueno, es algo socialista, un despilfarro económico para unas jornadas que además creo que no van ni los compañeros de gobierno, o sea, es algo solamente vedado al Partido Socialista, porque además... Y una empresa además, Jarmón, que curiosamente también cerró las cuentas del año 2023 casi duplicando las cifras que habían facturado en el año anterior, en 2022. Pasaron de 4, muchos millones a 8,5, por lo tanto también es bastante Sí, creo que sospechoso si analizas y eso durante los últimos años, el ascenso ha sido meteórico. Totalmente. Meteórico. O sea que Madina hizo bien en no competir más por la Secretaría General del PSOE y irse a la empresa. Y se unió a Zapatero. Y hablando con Pedro Sánchez, supongo que habló con un Blanco y le explicó que es mejor... Como Pachi López. Que es mejor meterse en la vida privada que no... Y las declaraciones de ayer, creo que fueron ayer, la de Zapatero, cuando Sí, dijo sobre lo Trump. del mundo, que no... Eso fue primero ahí. lo de Elon Musk, que los ricos contra los pobres, eso fue en la puerta del teatro, y lo de que no se reconocía Edmundo, vamos, que no reconocía a Edmundo como presidente, también fueron en Alcorcón. O sea, que imagínate lo que ha dijo venido que no reconocía a dejarnos esas semillitas allí en el municipio. Hay fumata blanca en el Congreso de los Diputados, es noticia de última hora. El Ejecutivo consigue salvar in extremis ese proyecto de ley. Ha recabado ya el apoyo de esos 4 diputados de Podemos. De hecho, hace unos 15-20 minutos escuchábamos a la propia Ione Belarra decir que no estaban en condiciones de anunciar un pacto. 20 minutos después se confirma. María Jesús Montero, Hacienda, consigue finalmente sumar a Podemos en un acuerdo que ya había alcanzado previamente con Junts y también con los nacionalistas vascos. Hace apenas unos minutos, Pepa Millán, en el pasillo del Congreso de los Diputados, reaccionando a todas las declaraciones de Víctor de Aldama y también haciendo alusión a este pacto fiscal. Criminal y corrupta no. Parece que estamos teniendo un pequeño problema con el sonido. Vamos a intentar solucionarlo y en cuanto podamos les volvemos a ofrecer esas declaraciones. Hablábamos del pacto fiscal polémico que viene además después de una semana, ya lo saben ustedes, aquí se lo hemos estado contando, de que esa Comisión de Hacienda estuviera secuestrada hasta altas horas de la madrugada. Esta misma mañana se le preguntaba por estas cuestiones a los diferentes socios del Ejecutivo. El propio Pachi López decía que hasta el último minuto iban a intentar apurar. ¿Y el paquete fiscal, cómo va la negociación? ¿Tienes prisa? ¿Va para largo? No, como siempre hasta el último minuto. Hemos alcanzado un acuerdo y pongamos la palabra, la cumplimos. Esperamos que la contraparte la cumpla. Queremos que se mantenga el impuesto a las eléctricas y no hemos dicho más ni menos durante todo este tiempo. Es que Podemos dice que con ese decreto no se recauda nada. No es del todo cierto, probablemente no se recaude todo lo que se debe recaudar, ahí sí tendrían razón. Pero es que no es una pelea eterna en la fiscalidad del Estado español y de casi todas las fiscalidades europeas, diría yo. Los que más pagan no son los que más tienen, no son los que más pagan. Pues hay ya acuerdo, como decimos, un acuerdo que está anunciando ya Podemos, que consideran que además el impuesto energético es un tanto descafeinado. Don Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, a mí el discurso este de vamos a hacer que los ricos paguen más, que se traduce en que dicen voy a poner un impuesto a las eléctricas, debe ser el impuesto de los tontos, ¿no? Porque solo un tonto se pensaría que tú pones un impuesto a las eléctricas y que al final no lo termina pagando el consumidor. O sea, deben de pensar que el consumidor es tan tonto como para creerse que si yo le pongo una eléctrica o un impuesto, la eléctrica va a decir, ¡jo! Me han puesto un impuesto, me cachis en la mar, qué fastidio, y no va a intentar trasladar
el coste a los consumidores. Al final todos los impuestos que tú pones a las empresas, y además eso está estudiado en el mundo económico, se trasladan en una inmensísima proporción a la gente de a pie. Con lo cual es una forma de saquearnos y encima pretender vendernos la moto de que no, de que quien están poniendo impuestos es a los ricos, entre comillas. Al final, ¿cuál es la realidad? Que nosotros no podemos evitar dejar de pagar impuestos en el IVA, en el IRPF, cada vez que repostamos con el coche, mientras que los ricos toda la vida, y lo van a seguir haciendo, a la hora de pagar impuestos, tienen excelentes asesores fiscales, tienen paraísos fiscales fuera de España y, bueno, pues escaparán como se han escapado siempre. Entonces, yo creo que lo justo para con la gente sería no engañarla, lo primero, y segundo, jugar exactamente al otro juego. Trata de atraerte a los más ricos que puedas del mundo. Trata de atraerte a cuantas más empresas mejor. Yo quiero que se dejen aquí la pasta todos los millonarios del mundo, porque al final pues hay un reparto. Y si gastan aquí, eso va a los españoles. La demagogia me molesta mucho. María Jesús Montero, en pasillos del Congreso, no podemos escucharlo, pero está anunciando ese acuerdo del que estamos hablando. Roberto. Bueno, pues yo, fíjate, las declaraciones que hacía Pachi López, donde a él le hacen mucha gracia, al periodista no le hemos visto la cara, pero él salía como sonriendo, de efectivamente hasta el último minuto, pues a mí, de verdad os lo digo, se me ponen los pelos de punta, porque es que estamos hablando del Gobierno de España. Y el Gobierno de España es que nos hemos acostumbrado a que estas decisiones se tomen en el último momento, porque estamos cogidos por un montón de grupos que cada uno defiende lo suyo, que España en general está en manos de partidos minoritarios, y estas son las consecuencias. Y es que a él le hace gracia que este tipo de decisiones, que este paquete fiscal, que efectivamente decíamos que han secuestrado, se han saltado todo tipo de normas en la Comisión del Congreso de los Diputados esta semana, parando una votación, cuando las votaciones efectivamente ni se puede ni siquiera argumentar, ¿no? Hasta después de la votación para explicar el voto, no se puede interrumpir bajo ningún concepto, y en este caso se secuestran no solo 10 minutos, 15 de receso, que es lo normal en este tipo de comisiones, sino 4 horas, yéndote más allá de la medianoche sin dar ningún tipo de explicaciones, y ahora hay que esperarse hasta el último minuto. Bueno, pues a mí, de momento, más allá de entrar en la parte más técnica, me parece espeluznante. Y luego, bueno, pues que España efectivamente se está despedazando en ese sentido, porque es que estamos negociando con cada uno lo que a cada uno le interesa, y eso es muy complicado. Esto se ha quedado al fin y al cabo todo descafeinado. El Partido Socialista, ellos dicen que han salvado los muebles con la aprobación de esto, pero claro, de lo que se presentó a lo que se ha llegado a aprobar o lo que se va a llegar a aprobar definitivamente en el día de hoy, pues evidentemente no tiene nada que ver. Sí, a mí lo que más me molesta de todo es que una vez más se demuestra que a cambio del sí de todos los grupos políticos que necesita para poder sacar estas reformas, lo que demuestra es que esas condiciones o esas cesiones que está realizando no tienen nada que ver con la medida en sí, porque al final muchas veces se están acordando cosas que entre los propios partidos nacionalistas no tienen sentido, porque defienden posturas totalmente antagónicas. Entonces, ¿cuáles son las tensiones? Pues cesiones de tipo económico, cesiones al nacionalismo de tipo lingüístico, social, cosas que evidentemente van en contra de los intereses de los españoles y que son gravísimas. Y aparte de toda esta subida de impuestos que sigue funcionándole al Partido Socialista, y que me extraña, porque yo sí que veo que en el mundo la gente está empezando a darse cuenta que no significa que subir los impuestos a los más ricos vaya a ser que los demás abajo vayan a vivir peor, todo lo contrario. Al final los ricos tienen dos opciones, sobre todo las grandes empresas: o se van de España o se quedan, pero a costa de hacer más complicada la vida de los españoles, porque al final una gran empresa puede simplemente subir el salario del producto que vende y al final va a ir en perjuicio de los españoles. Y otro problema que creo que esta reforma puede generar también, muy importante, sobre todo para las personas de clase media y de clase baja, es el de la sanidad. Si la sanidad pública ya hay regiones del país en la que está totalmente colapsada, aparte de la medida de Muface, también esto que se está haciendo de encarecer los seguros privados va a hacer que más gente tenga que acudir a ella. Por lo tanto, creo que es un despropósito en todos los sentidos y que evidentemente pues van a pagar los de siempre, que son los españoles de clase media, de clase baja, de clase media alta, y pues habrá que seguir aguantándolo hasta que la gente despierte y se dé cuenta de que no lo están haciendo por ellos. Yo es que no sé lo que han aprobado.
Porque ayer Todavía preguntaos la gente del PP no tenían ni puñetera idea de que nadie iban a sabía aprobar. exactamente que Con lo cual, no se sé había qué han votado. aprobado. Lo que sí sé es que tengo que pagar lo que han aprobado. Eso lo tengo clarísimo, no tengo ninguna duda. Ahí han aprobado lo que han aprobado, me va a costar. Y si lo han aprobado, me va a costar más, porque para que Podemos diga que sí, el otro diga que sí, el que se mata con Podemos diga que sí, el que se mata con el otro diga que sí, es que ha subido el precio. O sea, esto por algún sitio me darán. A mí de todo lo que han dicho, ¿qué me afecta? Pues me afecta todo, porque como dice Luis, al final los bancos lo trasladan, las energéticas lo trasladan, a no ser que sea verdad esa trampa que han hecho, que es que a las energéticas le suben impuestos, excepto si invierten. Entonces, claro, como todas invierten algo, pues arreglado. O sea que igual también es un maquillaje de venta de todo. Por eso quiero saber lo que han aprobado. Lo que más mejoraría es el tema, que lo acabas de sacar tú, y el tema de los seguros privados, de cascarles IVA, porque por pequeñito que sea, este año que las mutuas han subido un 30% de media a los ciudadanos que descongestionamos la sanidad pública para pagarnos doblemente la sanidad, la pública y la privada, nos casquen pues eso, un 10, un 15, un 20, o no sé qué se les puede ocurrir. Pues nada, es una manera bien para irnos jorobando a quién, a la clase media, claro, porque la clase rica no va a la sanidad mutual, se va al médico, cobra lo que le da la gana y además vete a saber si lo desgrava o no por algún sistema, y a otra cosa mariposa. Vamos con más asuntos. Antes les actualizo todo lo que hay en torno a las declaraciones de Víctor de Aldama, porque hace apenas unos minutos les estamos informando a través de ese rótulo rojo que aparece en la parte inferior de sus pantallas. Acaba de salir Marta Castro, la coordinadora nacional jurídico de Vox, y acaba de anunciar que desde el partido de Santiago Abascal van a pedir la imputación del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, después de estas declaraciones del comisionista de la trama, y que Vox también va a solicitar la imputación, la investigación, ya saben ustedes, y si no, Francas me lo recuerda, que ese término de imputación ya no existe, de Fernando Grande Marlaska, de María Jesús Montero, de Ángel Víctor Torres y también de Teresa Rivera, y una testifical de Santos Cerdán. A María Jesús Montero le han preguntado ahora también los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja por su jefe de gabinete, si recibió o no recibió dinero, o hasta qué punto era consciente. No ha querido hacer ningún tipo de valoración al respecto de Carlos Moreno, el jefe de gabinete del que dice Aldama que también habría solicitado dinero a través del Coldo y al que se le habían entregado unos 25.000 euros en un sobre también en una cafetería. En fin, si os parece, vamos ya con el asunto de la Dana. No tenemos que olvidarnos de la Comunidad Valenciana y vamos a intentar seguir poniendo el foco. Pero antes me gustaría que hablásemos de la Cruz Roja, porque aquí les hemos estado contando muchas cifras, pero hay que seguir profundizando en ello. Vean este informe. Si no está sentado, vaya rápido al sillón, porque las cuentas de Cruz Roja para el año 2023 asustan. Según su página web, estamos frente a un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado. ¿Pero es realmente así? Vamos primero a hablar de números y volvemos a esta cuestión después. En primer lugar, si comparamos el dinero en subvenciones y el gasto en personal, vemos que 9 de cada 10 euros de Cruz Roja se van justo ahí. Lo que no se detalla en el informe es el número de trabajadores o qué hacen exactamente para necesitar tal cantidad de dinero. Sí sabemos, ojo, que se destina más dinero que el año anterior. Y para seguir con el chollo que es trabajar para la entidad, encontramos que según convenio hay premios especiales por antigüedad y por jubilación. Desde luego, mimo para los suyos parece que sí que hay. Otra de las partidas que llama la atención es la de inversiones inmobiliarias. Cruz Roja no se dedica solo a ir a Ceuta o Melilla para salvar a los inmigrantes que lleguen, sino también a hacer negocio a través de rentas. Curioso, ¿verdad? Pero es que un poco más abajo en el informe, en el apartado de existencias, encontramos que se valoran a su coste o a su valor neto, el que salga menor. Y agárrense si creían que era lo único que chirría en las cuentas, porque entre esas existencias vemos, atención, lingotes de oro. Una entidad como Cruz Roja posee lingotes de oro, sí. Vale, aparte de ayudar a los más necesitados, también tiene otro tipo de ingresos. Pero estos no eran los únicos, porque resulta que Cruz Roja también tiene un buen negocio montado en torno a la venta de productos sanitarios. Y hasta aquí puede ser que haya alguien que no vea nada extraño en estas cuentas y crea que el trabajo de la entidad sigue siendo sin ánimo de lucro. Por eso vamos a fijarnos en lo que dice la gente que ha trabajado allí. Por ejemplo, que los que cobran son solo los jefes, que son quienes van a hacerse la foto, y que realmente hay un gran negocio detrás de la inmigración ilegal.
Nadie se lo podía esperar, ¿verdad? El pasado 23 de enero el Gobierno anunció una medida pensada para ayudar a las familias más vulnerables con la comida y los productos de primera necesidad. Hablamos de las famosas tarjetas monedero. El ministro Bustinduy anunció entonces que Cruz Roja recibiría 100 millones de euros extra para administrarlas. En ese momento muchos se preguntaron por qué, pese a existir infinidad de servicios sociales en cada comunidad, tenía que ser precisamente esta quien se encargase. Cada vez que se publican cuentas de Cruz Roja saltan las alarmas, porque detrás de la imagen del altruismo más puro aparecen cada vez más evidencias del negocio que supone ser una organización afín al gobierno. Sobre todo esto ha estado escribiendo en estos últimos días en La Gaceta Unai Cano. Has estado hablando de esos lingotes de oro, también de unos 100 millones para la gestión de unas tarjetas monedero o incluso de un trabajador que había sido despedido, que lanzó el órdago de que iba a hablar y que fue otra vez contratado por la propia Cruz Roja. Sí, efectivamente. Bueno, venimos desde hace tiempo, sobre todo incluso antes de lo sucedido por la Dana, que empezaron a haber bastantes críticas públicas a la organización, porque, por ejemplo, al hacer la comparación forzosa de la aplicación que se había hecho desde organizaciones independientes, sin ningún tipo de subvención, como por ejemplo fue Revuelta, que desde el día 1 estuvieron ahí, pues tú hacías la comparación con Cruz Roja y veías que no había habido los suficientes medios destinados y que además tardaron varios días en acudir. Tuve la suerte de hablar recientemente con una persona que había sido expulsada de la organización, ahora mencionaré por qué, y él me dijo que tardaron 4 días en acudir a Valencia y que además solo enviaron 2 furgonetas con 6 personas en cada una, es decir, en torno a 12. Sin embargo, él me criticaba que cada vez que venía una patera a Canarias o a Baleares, siempre había en torno a 20 personas esperando para socorrer a todos los que llegaban al país. Entonces, a partir de ahí se han generado muchas críticas. Tuvimos la suerte de acceder a una auditoría realizada por EY y todos estos datos que se han mencionado en el vídeo pues son tal cual. Aparecen existencias como lingotes de oro, que es cierto que al final pueden provenir de donaciones, pero resulta bastante sospechoso. El 92% de los casi 600 millones de euros que recibió la organización en 2023 fueron a parar a sueldos, además sueldos de muchos directivos que la mayoría de ellos no bajan al barro, según me reconocía el propio extrabajador, un extrabajador que también me decía lo que has comentado, que normalmente ellos dependían de que hubiese voluntarios que no cobraban por hacer lo que hacían, pero sí tenían mucha voluntad y eran grandes personas, para que hiciesen ellos la labor y ellos pudiesen quedarse en casa. Y luego en momentos puntuales, como cuando llegaba una patera en la que igual había alguna víctima, ahí sí que decían, oye, tenemos que ir porque hay que hacerse la foto, porque esto va a ser noticia nacional, porque tal. Y ahora es cierto que ya cada vez se está hablando más de la llegada de pateras y les está dificultando mucho la gestión o el secretismo, porque antiguamente este tipo me decía que igual estaba fuera de su horario laboral y él grababa con su móvil la llegada de una patera, cuando no llegaban tantas, y le decían, no, esto no lo puedes hacer. Tienes que borrarlo, esto tienes que socorrerles, pero no puedes contar nada de lo que ves. Este tipo de cosas que a él le hicieron salir de su organización, sigue dedicándose a este mundo, él cree en ayudar a las personas vulnerables, él cree en ayudar a los inmigrantes, pero dijo que estaba viendo cosas muy extrañas en Cruz Roja, también denunció que era, en muchos sentidos, una especie de empresa que a veces tendía al enchufismo. De hecho, la propia vicepresidenta de la fundación es la pareja de Álvarez, del ministro de Exteriores, pero él me decía que a pequeña escala, por ejemplo en Almería, que es de donde procedía, veía que era bastante evidente que de repente una persona era nombrada directora y a los pocos meses veías que en todas las listas su apellido salía ya multiplicado por 3, es decir, había varias personas familiares, ya fueran hermanos, tíos, vecinos, que de repente también pasaban a trabajar para ellos. Entonces, son muchas cosas que a la gente, desde luego, le molestan. Además, se ha hecho ahora una campaña de blanqueamiento que yo no he entendido porque no la había visto jamás y tampoco he visto unos ataques tan furibundos contra ellos, pero yo veo la televisión y veo faldones con Dana, ayuda a través de Cruz Roja, este es el Bizum al que tienes que enviar. Incluso marquesinas en los propios Bueno, es que la gran mayoría de marquesinas ahora están dedicadas a eso, muchas cosas, bancos en los que entras y te dicen dona aquí, y clicas y es Cruz Roja. Entonces no sería un chiringuito eso, sino un chiringazo.
Claro, no, es un... Hombre, es que fijaos que hace 15 días que lo hablamos aquí, a la semana de esa noche trágica en Valencia, nos pusimos en contacto con Comunicación y lo que nos habían dicho hasta entonces es que habían conseguido recaudar más de 20 millones de euros, que no sabían decirme la cifra exacta. Incluso cuando desde esta casa preguntamos por estas cuestiones de por qué no habían ido, no se habían desplazado desde el primer día, dicen que bueno, que ellos siempre actúan así, que primero recogen todo el dinero y que luego ya ponen en marcha las campañas de actuación. En un momento además que su propia ayuda estaba siendo muy cuestionada porque no había ninguno de ellos en las calles, y desde Comunicación pues intentabas preguntarle un poco más por esas cuentas donde la mayoría de las subvenciones iban destinadas también a gastos de personal, y bueno, lo que ellos decían era que eran trabajadores, que eso ya correspondía a la alta cúpula, que ellos no podían confirmar nada de esas informaciones y tampoco dar una valoración. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que a los pocos días de la trágica Dana de la Gota Fría, creo que pasaron 4, se difundió a través de algunos canales oficialistas o de medios oficialistas el mensaje de la propia Cruz Roja solicitándole a la gente que dejase de enviar alimentos, que ahora lo que hacía falta era dinero. Eso me pareció dramático porque en ese momento sí era necesario que la gente siguiese enviando agua, alimentos, mantas, todo tipo de materiales de primera necesidad, y sin embargo se hicieron noticias. La Sexta tiene una noticia contando esto, en la cual decían que Cruz Roja no necesitaba que se enviasen alimentos, que tenía que ir todo a través de Cruz Roja y tenía que ser todo en cuantías económicas, ¿no? Entonces, desde luego que huele bastante raro, sí. Luis. Bueno, yo creo que para empezar la estafa empieza en el nombre, organizaciones no gubernamentales. Y resulta que todas ellas están subvencionadas por los gobiernos, es decir, es una manera de saltarnos todos los controles y tener una serie de organizaciones donde enchufar amiguetes. En un ministerio enchufar amiguetes es limitado, hay controles administrativos, se enchufan muchos, pero hay un cierto escrutinio, no es tampoco tan fácil. Hay una lupa, aunque sea grande, pero hay una lupa. Sin embargo, tú tienes una cosa que la llamas organización no gubernamental, pero que vive de los impuestos de los españoles, y ahí metes a quien te da la gana, sin ningún tipo de control. No hay ninguna especie de traba administrativa, con lo cual, ¿para qué demonios vas a enchufar a tus familiares, amigos, amantes, correligionarios en un ministerio pudiéndolos enchufar en una ONG? O sea, para empezar, es una falacia lo de que sean organizaciones no gubernamentales. Son externalizaciones de la administración con las que se saltan todos los controles. Segundo, todas estas organizaciones no gubernamentales, o la inmensa mayoría, se dedican básicamente al negocio. Para ellos no se trata tanto de ejercer un sano idealismo cuanto de recibir subvenciones y con eso pues tener un modus vivendi, y la sana actividad de ayuda a los demás es la excusa. Y al final, cuando tú haces ese tipo de cosas, la excusa termina convirtiéndose en, el negocio. Y hoy en día hay muchas organizaciones, Cruz Roja, pero no solo, o sea, organizaciones también de la Iglesia Católica, que han convertido lo de la inmigración ilegal en su principal fuente de ingresos. Con lo cual se llega a una perversión absolutamente demencial. Y a mí me contaba personalmente un hombre que había participado en un proceso selectivo para una de estas ONGs que se dedican a la atención a inmigrantes. Me contaba cómo la de recursos humanos que le entrevistaba le decía directamente: bueno, tu labor va a consistir en llamar a Marruecos, a Marruecos o a Senegal o donde sea, acompañado de un traductor, para conseguir de las familias de los menas la autorización para que nos encarguemos de su tutoría. Y dice, entonces, ¿sabemos dónde están las familias de los menas? Y dice, claro, sí, porque por eso les podemos pedir que nos firmen el papel para tutorizarles. O sea que en lugar de devolverles, sabiendo dónde están sus familias, se pide la autorización. ¿Por qué? Porque el MENA es un negocio, porque si envías al MENA a Marruecos con su familia o a Senegal, no cobras. Claro. Con lo cual, al final, ¿en qué redunda todo esto? Pues en que se multiplican los problemas, porque los problemas se han convertido en la principal fuente de dinero de las ONGs, Cruz Roja incluida. Sí, pero eso no ocurre solo con los MENAs, ocurre con esta manía que yo tengo siempre de los niños secuestrados
por los servicios sociales. Los que se han quitado de la familia, pasa lo mismo. Si consigues el niño, pues el niño le va, no sé si son 30 o 40.000 euros de entrada, más 6 o 8.000 euros al mes. Con lo cual, si lo tiene su familia, no ve un duro, pero si te lo quedas tú, pues tienes ese pequeño cobro. Y ahí están metidos todos. O sea, no hay ninguna autonomía en España, la mande uno que la mande el otro, que admita una denuncia de esos, investigue y haga algo. Todas hacen lo mismo. Que es decirte, cuando llegas muy arriba, es que es muy complicado y hay que investigar bien porque hay mucha gente metida. Pero es otro negocio montado. Con la diferencia de que, en fin, eso que son niños de Marruecos que han saltado el mar y los otros son niños de españoles que han sido sacados muchas veces a la fuerza de su familia por excusas tan peregrinas como que en el botiquín hay unas pastillas de la madre que no están autorizadas, con lo cual se supone que se está tomando lo que no debe, o que, por ejemplo, una familia ha ido a servicios sociales y ha pedido una ayuda para pagar los 3 meses siguientes de alquiler porque se había acabado el paro y con eso le han quitado al niño porque no lo puede mantener. Y cosas más salvajes todavía. ¿Cuántos hay de esos en España? Pues más de 40.000. Se cifran unos 50.000. Niños secuestrados. No hace nadie nada. Y el dinero, he dicho, 40.000 mínimo de entrada, más 6 o 8.000 euros al mes. Nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. Última media hora de programa y atención a esta cifra. 5 millones de personas padecen diabetes en España. Además, afecta sobre todo al ojo. Vamos a hablar precisamente de ello con Eduardo Mora. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es una de las enfermedades que tiene una afección en casi todo el cuerpo, es una enfermedad metabólica y realmente lo que hace es que la parte del tema diabético es que muchos no lo saben y a nivel de visión pues se trasvasa dentro de la retina, tenemos venitas y arterias muy finitas y parte de ese contenido venoso se trasvasa en algunos casos y deteriora la parte de alrededor de esos vasos. Entonces es muy importante que tengamos la alimentación con el endocrino controlada, revisiones oftalmológicas periódicas y cuanto se note cualquier afección, lógicamente, para ahí estamos en las ópticas, para intentar compensar esa pérdida o esa dificultad que hayan podido tener. Porque lo que y sobre todo, detectarlo lo antes posible. Una persona cuando es diabética, una de las afecciones o uno de los principales sitios donde lo detectamos es a nivel de fondo de ojo. Entonces, por eso digo que las revisiones oftalmológicas son importantísimas cuando uno ha detectado que el azúcar o ya el endocrino ya le han mandado y tiene que ponerlo dentro de su plan de revisiones y sobre todo luego revisar que la calidad de visión no se vaya deteriorando. Porque las afecciones, la mayoría es a nivel de retina, aunque también es a nivel de cataratas, de cristalino, pero sobre todo es que eso es lo que nos afecta mucho es en la calidad que conseguimos de visión y limita bastante. Y como encima, bueno, pues suele ser con edad un poco más adulta, pues realmente luego lo que tenemos que trabajar es con gente con baja visión y eso pues nos limita bastante, aunque gracias a Dios ahora hay soluciones tanto tecnológicas como de gafas que dan bastante solución a lo que es un problema de retina en ese sentido. Eduardo, ¿cada cuánto deberían hacerse esa revisión para poder evitar o retrasar al máximo posible la aparición de esta retinopatía? Nosotros recomendaríamos, lo primero, si hay familia con diabetes, o sea, primero detectarlo, o sea, hay que pasar revisiones, porque ya digo que casi un tercio de la población que tiene diabetes no lo sabe o no se lo ha detectado. Entonces eso sí que es realmente importante. Y una vez que se lo detecten, hacer caso al médico de atención primaria, al endocrino, que son los que regulan y sobre todo ahora ya hay de todo, parchecitos, hay todo, o sea, porque eso lo que nos retrasa es que la afección en los capilares o en los vasos más pequeñitos, que es donde tenemos problema a nivel de retina, a nivel del ojo, tarde lo más posible en aparecer o no aparezca con el envejecimiento. Ten en cuenta que nosotros una vez que empieza la diabetes, entre los 5 y los 15 años, dependiendo cómo lo tengo, empieza a haber afección retiniana. Y entonces ahí es lo que controlar muy bien y ahora realmente hay mecanismos para controlar muy bien y que no tengamos efectos secundarios de ser diabéticos, que gracias a Dios ya digo que si cumplimos con nuestro deporte, con nuestra alimentación, el retraso de la afección capilar es mucho más tardía y en el ojo es muy grave, lógicamente.
Pues Eduardo, antes de despedirnos y como siempre a todos los que vayan a realizarse una revisión visual o auditiva tendrán revisión visual específica para diabéticos, un 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2x1 en audífonos. Gracias. Venga, muchas gracias. Volvemos al asunto de la Comunidad Valenciana porque durante estos últimos días y a cuentagotas hemos ido conociendo las modificaciones dentro del gobierno autonómico del propio Carlos Mazón. Buenas tardes ya, Marín. Cuéntanos cuáles han sido esos nombres, quién se ha ido y quién entra. Buenas tardes, Alba. Pues Carlos Mazón sigue remodelando su nuevo ejecutivo, centrado sobre todo en la reconstrucción de esas zonas afectadas por la Dana. Ayer el presidente de la Generalidad cesó a Salomé Pradas, consejera hasta entonces de Justicia y de Interior. Una consejería que ahora se va a dividir en dos: Emergencias e Interior por un lado y por el otro Justicia. Al frente de la primera va a estar Juan Carlos Valderrama. Él es doctor en Medicina y Cirugía y actualmente catedrático de la Universidad de Valencia y director del Grupo de la Unidad de Información e Investigación Social y Sanitaria. Esta consejería sienta un precedente porque es la primera vez que se establece un departamento específico para esto. Sin embargo, Mazón ya ha asegurado que esto no se va a limitar solo a la gestión de esta crisis. Al frente de Justicia va a estar Nuria Martínez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valencia. La anterior responsable, Salomé Pradas, era licenciada en Derecho y profesora también de Derecho Mercantil. Otro de los cambios tiene que ver con la Consejería de Innovación e Industria. Marian Cano será la nueva consejera y es presidenta además de la Patronal del Calzado, licenciada en Derecho y con un posgrado en Dirección y Comercial Marketing. Nuria Montes fue también cesada y fue la anterior consejera. Se licenció en Derecho y se especializó también en ADE. Por otro lado, el nombre que más sorprendió a todos fue el del teniente general Francisco Gampampols, que ahora mismo va a ocupar la recién creada vicepresidencia para la reconstrucción. Como vemos, son unos perfiles más técnicos que políticos, que es algo a lo que aquí en España no estamos tan acostumbrados, Salva. Gracias, Marín. Hay otro asunto, así que no te marches, porque en el día de ayer escuchábamos a José Luis Rodríguez Zapatero, todavía y a día de hoy, pues negándose a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Hay que ver cuáles son los efectos de eso, ¿no? Yo siempre apuesto por que haya un diálogo político en Venezuela, más allá de cualquier circunstancia, y veremos a ver cómo se plantea la nueva administración Trump, la situación, la Unión Europea, y ojalá pueda haber un diálogo político. Es la única salida. Esto sucede además, Marín, en la misma semana en la que conocíamos que Estados Unidos sí que ha dado ese paso. Sí, así es, Alba. Estados Unidos reconoció esta semana a Edmundo González como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio. Así, de hecho, lo ha señalado el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante la cumbre del G20 en Brasil. Estados Unidos se une así a la larga lista de países que ya reconocen a Edmundo González como presidente electo. El pasado mes de septiembre, la Unión Europea le reconoció también, un paso que fue decisivo además para los 27 Estados miembros, pero que llevó a cabo que otros países también llevasen a cabo esto. A esa lista se suma Argentina, Estados Unidos ahora y Reino Unido. Otros como Uruguay, Ecuador o Perú solo reconocen su victoria en esas elecciones. Además, hay que recordar que Edmundo González ya anunció que el próximo día 10 de enero estará en Venezuela para tomar posesión como presidente. Desde el principio, Edmundo González ya reivindicó su victoria y aseguró que su estancia en España era solo temporal. Gracias, Marín. Volvemos a irnos con Víctor de Aldama porque queremos hacer un breve repaso de todas las causas en las que está inmerso. Víctor de Aldama declara a petición propia ante el juez Ismael Moreno, que le investiga por el caso Koldo, por su gestión en la trama de la compra de mascarillas gestionada por el Ministerio de José Luis Ábalos. Mucha expectación en el PSOE, mucha expectación también la de José Luis Ábalos, pues el comisionista ya ha roto su silencio y está tirando y mucho de la manta. Pero no es el único frente que tiene Víctor de Aldama, no son una ni dos, sino 4 las causas en las que está implicado y de las que ya ha empezado a hablar. La primera es la que acabamos de mencionar, la del caso Koldo, una trama dedicada supuestamente a cobrar comisiones ilegales con contratos públicos millonarios durante la pandemia. 2 adjudicaciones de 32,5 millones de euros firmó Ábalos, de las cuales Aldama se metió al bolsillo 5,5 millones como comisiones por ejercer de intermediario. Vamos ahora con la trama de los hidrocarburos, la llamada trama del fuel, por la que está en prisión. Esto lo decide otro juez de la Audiencia Nacional, el juez Santiago Pedraz, tras defraudar 182 millones de euros. Aldama y su socio, Claudio Rivas, crearon una red de empresas para eludir el pago del IVA en la venta de combustible.
Lo vendían a través de una operadora, le aplicaban el 21% del IVA a las distribuidoras, pero luego ese IVA nunca era declarado e iba directamente como beneficio para la trama. Air Europa firmó un contrato con Aldama para que intermediara en la recuperación de la empresa y lo hizo. La conclusión a la que llega la UCO es que el comisionista se valió de su relación con Koldo y con Ábalos para influir en las ayudas que finalmente recibió la compañía aérea, 475 millones de euros. Sin embargo, 2 meses antes ya había comunicado a la secretaria de Javier Hidalgo, el entonces consejero delegado de Air Europa, que el rescate iba a ser aprobado. Y por último, su rol en la visita de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España en 2020 no pasa desapercibido. Él estuvo presente ese día en el aeropuerto de Barajas. El encuentro con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, lo organizó el propio Aldama. Se reunieron dentro de su avión y después, tras acordar Marlaska una zona de seguridad, según ha contado hoy Aldama, ambos bajaron del avión, también lo hicieron 12 maletas y Aldama, que iba en ese jet privado de la venezolana. Hablemos ahora de la inmigración ilegal, que es un asunto que está pasando desapercibido en estos últimos días, pero que es además una de las principales preocupaciones, no solo de los españoles, sino de los europeos. Porque fíjense, esta noticia que la recogía además Infovaticana esta misma mañana, como la histórica estatua de la Virgen Negra, ubicada en un monasterio benedictino en Suiza, ha sido objeto de un ataque que ha causado consternación en todo el país. El incidente, según cuenta este digital, ha generado además un amplio debate en la seguridad en lugares de culto, porque ya saben además que los cristianos son los más perseguidos en todo el mundo, y encima se une otra situación, que este ataque ha estado protagonizado por un solicitante de asilo de origen afgano. La relación entre inmigración ilegal y delincuencia es un hecho, sobre todo si nos fijamos en Cataluña. De hecho, en una rueda de prensa en el día de ayer, en una comparecencia en el Parlamento de Cataluña, el propio Josep Lluís Trapero reconocía cómo el año 2023 había sido el ejercicio con más delincuencia. L'any 2023 presenta les xifres més altes de delictes dels últims 15 anys. Això és un fet i supera ja les molt altes del 2019. I aquestes xifres mostren que mentre la ciutat de Barcelona encara es mostra continguda i fins i tot a la baixa en aquest període d'estudi, és a la resta del territori de Catalunya on s'ha anat consolidant aquest creixement. Bueno, y la llegada de inmigrantes ilegales no cesa y precisamente esta mañana amanecíamos con esta noticia en la Gaceta, que también la escribe Unai, por la que me gustaría preguntarle, porque hay casi 4 millones de inmigrantes que están viviendo en España sin trabajar. Sí, y eso según los últimos datos que ha facilitado el INE, que los actualiza cada trimestre, por lo tanto no sabemos realmente la cifra exacta de inmigrantes que hay en España. La última que tenemos es de que hay 6.735.300, o sea, en torno a 7 millones, y de todos ellos solo cotizan en estos momentos 2,8, por lo tanto nos queda lo que vemos ahí, que en torno a 3,9 inmigrantes que están en España no están trabajando. Es cierto que hay que hacer la resta de en torno a 1 millón que son menores de edad o que ya han superado la edad laboral, pero sigue siendo casi un 50% la presencia de inmigrantes que están en estos momentos en España y que sin embargo no trabajan, o al menos no trabajan en puestos reconocidos por los cuales estén cotizando para ayudar evidentemente a las pensiones y a otras muchas cosas que necesitan los españoles y por las cuales supuestamente les estamos acogiendo, ¿no? ¿Pero qué tipo de inmigrantes son eso? ¿Qué tipo de inmigrantes son? ¿Los que se han apuntado a algún sitio? Todos. O sea, no se escapa un inmigrante. Es todo tipo de inmigración. La mayoría, evidentemente, de los que están trabajando seguramente sean procedentes de países europeos o de países iberoamericanos. No, pero es decir, el que sale de la patera y se pone a andar y no lo pilla la policía, aquí no figura. Claro. Por eso, para eso son solo los que tiene constancia alguien y se han apuntado en algún sitio. Exacto, la cifra realmente es mucho mayor. Vale. Y yo recordaba que recientemente hubo en Pamplona un asesinato de una mujer porque un inmigrante dijo que no quería irse, él estaba de inquilino en un apartamento que tenía ella, y ella le dijo que no, que siempre estaba causando problemas, que hacía que la policía fuese allí, y el propio padre fue a dar una entrevista a la televisión y ahí reveló
que ese inmigrante que había asesinado a su hija estaba cobrando en torno a 800 o 900 euros al mes de ayudas del gobierno por absolutamente nada, por el simple hecho de ser considerado vulnerable y ser inmigrante. Entonces, al final, cuando tú ves estos datos que reflejan que hay una gran mayoría de personas que proceden de otras naciones que no están trabajando, te das cuenta de que muchos de ellos es porque realmente no lo necesitan, porque ya tienen apoyo gubernamental para subsistir, y si no, pues también basta que veamos los datos de delincuencia para que entendamos cuáles son las prácticas que algunos hacen. No hay que generalizar, evidentemente, pero es un hecho que los índices de criminalidad han aumentado en toda España y sobre todo en aquellas regiones como Barcelona o cada vez más Madrid, en los que, por ser grandes capitales, se mueven más este tipo de perfiles, ¿no? Es que me plantea muchas dudas eso, porque no los datos, que los veo objetivos, sino el hecho de que, claro, no todo inmigrante figura en ninguna lista. Entonces, no sé si estos 6 millones que dice el gobierno son los que, porque ya llevan unos cuantos años, se han podido apuntar a algún tipo de cosa, o no, o son los que han ido a los ayuntamientos para darse de alta, para poder ir a la seguridad social o usar la sanidad. No sé qué inmigrantes son. Lo que está claro es que si hay 6 millones, multiplica por un coeficiente para saber los que hay en España. No sé qué coeficiente, pero no será un 1, será más de un 1. Además, si son los del Instituto Nacional de Estadística, serán posiblemente los que figuren en el padrón, es decir, los que están censados en algún domicilio. Con lo cual han pasado por un ayuntamiento. Claro. Y esos no son los que hay, ni mucho menos. Son los que les interesa. Vale. Pero debe ser el más fiable, ¿o no? Claro. Debe ser el más fiable eso. Hombre, son los únicos datos que hay, ¿no? No, claro, supongo que puede ser de lo más fiable, porque si no haces eso no ves un duro. Y si haces eso ves un euro. Claro, para tener derecho a ayudas necesitas al menos seguridad social, educación y todo eso. Etcétera. Porque las cifras que has dicho tú de 800 euros, vamos, la supera con mucho cualquier marroquí que esté en Vitoria. Claro. Que le va a ingresar bastante más, pero bastante más puede acercarse a los 2.000, que no lo cobra cualquier pensionista español. O sea que las cifras tiran. Pero claro, para que te den algo tendrás que apuntarte a algún sitio. Claro. Bueno, de hecho, antes hemos mencionado en relación a la Cruz Roja que las tarjetas que sacaron desde el gobierno, las tarjetas crédito, estaban gestionadas y dedicadas exclusivamente a familias vulnerables, de las cuales muchas son inmigrantes, y ahí sí que es cierto que en función de la cantidad de hijos que tienes puedes acceder a más o menos, pero que las grandes llegan a los 2.400 euros al mes para ayudas en alimentación y otro tipo de productos de primera necesidad. Menos de 15 minutos, toca página internacional con Sandro Meco de Dos Continentes. Uy. Bueno, antes de meterme en el tema del que he venido a hablar hoy, acaba de saltar una última hora, que es que el Tribunal Criminal Internacional... ¿Lo has dicho? No, todavía no, todavía no. Te estaba esperando porque sabía que lo ibas a decir tú. ¿Ha sido en este momento? O sea, me estaba poniendo el micrófono y lo he visto. No, por favor, pues te cedo los honores. Adelante. Estaba preparadísima. No, porque tú te lo has leído mejor. No, si me acabo de leer. No, sí, el Tribunal Criminal Internacional acaba de lanzar una orden de arresto tanto para Benjamin Netanyahu como para Yoav Gallant, que es el ministro de Defensa israelí, por una acusación de crímenes de guerra en Gaza. Así que, y también, de hecho, que lo está poniendo aquí, hay otra orden para el jefe militar de Hamas. Así que, nada, pues así. ¿Sabes qué pasa? Que tenía aquí el Twitter abierto con noticias de última hora y me ha saltado de Radio Nacional de España, que alguien le reprochaba que estuviera como pendiente de esta última hora y no de las de Víctor de Aldama, pero en fin. Sandro. No me importa, ya está. Sí, yo a todo esto venía a hablar de Ucrania, no venía a hablar de Israel, pero bueno, ha sido una semana en la que el tono que hemos mantenido ha sido un tono de pesadumbre, de oscuridad, y quiero cambiar un poco eso, porque ayer todos esperábamos que Kiev fuera arrasada, no fue así, y a pesar de que efectivamente esta mañana la región de Dnipro ha sido atacada por Rusia, por un misil intercontinental, y que Joe Biden ha dado una serie de armas, entre ellas protección nuclear para los ucranianos, el tono que quiero dar hoy es un poquito el de optimismo y el de cierta positividad, incluso aunque parezca difícil. ¿Por qué? Pues porque, bueno, lo vimos en el programa de ayer, como esa periodista preguntaba a Joe Biden de forma desesperada con respecto a la última hora entre Ucrania y Estados Unidos. El presidente
presidente, que estaba por cierto ayer de cumpleaños, no contestó, pero quien sí ha hablado del tema y nos ha tranquilizado un poquito es el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Desde hace varias semanas sabíamos que Rusia estaba modificando su política de uso de armas nucleares. Y viendo lo que están haciendo, y lo hacemos de forma estratégica y muy cuidadosa, no veo un cambio en su postura de fuerza. Así que, a pesar de que continuaremos atentos, en este momento no veo indicativos de que se acerque un intento inminente de utilizar armas nucleares. Y lo positivo de esto es que ya no solo Estados Unidos quien ha tratado de dar ese toque de calma, sino que el propio Sergei Lavrov, que es el ministro de Exteriores de la Federación Rusa, ha dado un mensaje bastante parecido. Estamos fuertemente a favor de hacer lo que podamos para evitar que suceda una guerra nuclear. Fuimos los primeros, en época de la Unión Soviética, los que afirmamos que no se puede ganar nunca una guerra nuclear. Nosotros nunca comenzamos esta conversación. Y la actualización de la doctrina militar no añade nada que Occidente no sepa. Y no añade nada que sea diferente a la doctrina estadounidense. Así que bueno, simplemente pues para intentar aportar algo de positividad, porque al final tengo muchos amigos y tengo muchísima gente que parece que está... ¿Nerviosa? Sí. ¿Inquieta? Sí, es que todo esto es válido y al final pues acuden a ti en un intento de informar y también tranquilizar. Y oye, que tampoco vamos a pintar una realidad de que el mundo está tranquilo y todo es mágico y vamos a bailar con animalicos hasta el amanecer, pero bueno, que esto está aquí, que para que se llegue a una guerra nuclear hay que dar muchos pasos, que ambos contendientes saben que es un conflicto en el que no ganaríamos ninguno y que pues también hay que decirlo. Luis. Bueno, yo creo que podemos estar todos bastante tranquilos. Hombre, me puedo equivocar, ¿no? A lo mejor hacemos pum mañana, pero lo dudo mucho. El gobierno de Biden ha hecho 3 cosas en materia internacional en los últimos días. Uno, lo de dar permiso a Ucrania para usar sus misiles contra Rusia, que eso se podría interpretar, lo hace contra los deseos de Trump, pero es que la segunda y la tercera nos aclaran la situación. Segunda decisión en política internacional ha sido la de reconocer a Edmundo González, que es exactamente lo que tendría que hacer Trump dentro de 2 semanas, digo, dentro de un mes. Y la tercera, vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo a Israel un alto el fuego, porque dice Estados Unidos que si no hay liberación de los rehenes no tiene sentido pedirle eso a Israel. Eso también lo podría firmar Trump. Yo estoy absolutamente convencido de que en materia internacional Biden está colaborando con Trump en cada paso que se da y que lo de los misiles es simplemente una manera de reforzar la posición de Ucrania de cara a una eventual negociación de paz. Ojo, Putin, que fíjate que les hemos autorizado a usar los misiles, así que no te pongas muy duro en la mesa, ¿no? Yo creo que Biden está colaborando con Trump y que todo lo que se está haciendo en política internacional es pactado entre los dos. Yo, a tener de equivocarme, opino lo mismo, ya lo dije el otro día, que estamos ante el tema de Kissinger y las conversaciones de París y los bombardeos en Hanoi. O sea, eso se trata de que cuando llegue Trump se encuentre que el equilibrio está más para aquel lado que para este, con lo cual el intercambio de territorios que puede haber sea distinto. O sea, no negociar en vacío, porque claro, dejar colgado a Ucrania no lo va a hacer Trump, pero tampoco lo que no va a hacer es continuar la guerra, supongo. Entonces lo que quiere es dejar en la mejor posición posible. Y esto, si estás diríamos, acogotado, no tienes armas de negociación. Ahora, ante gente rara, y Putin no creo que sea un ser del todo normal, puede ocurrir cualquier cosa, o sea... Supongo que lo habrán pensado mucho. Sí, a mí me tranquiliza un poco que el propio Lavrov, hablando de esta doctrina que firmó Putin, en la que supuestamente se ampliaba el uso de armas nucleares, él lo que decía era, bueno, es que realmente tampoco nos hemos salido de donde estábamos. Al final, parece que esa política que ha tomado Rusia es al final la que tomaría Estados Unidos, la de que si efectivamente una potencia nuclear, aunque sea de forma indirecta, ataca tu propio territorio, pues lo puedas tomar como un ataque directo. Entonces... Pero si además no hace falta eso, o sea... Puede ser que Estados Unidos, la OTAN y eso tengan condicionantes legales para actuar, pero Rusia, alguien se plantea que la Federación Rusa la atacas y tiene que mirar en las leyes si puede devolver el toque, si lo tiene que devolver con un tanque verde o rojo. Coño, o sea, Putin, si se le hincha lo hinchable y le hacen lo que no debe, apretará lo que eso cuando le dé la gana. Si no tiene que pedir permiso ni a la Duma, ni a la Dama, ni a la Dima. Y se arriesgará a las consecuencias, porque como sus misiles nucleares funcionen, como han demostrado sus tanques que funcionan en el campo de batalla, que es una basura, eso le frena, lo mismo le estalla en Moscú. Eso le frena bastante, creo yo. Que no tiene la seguridad de que, a pesar de que tenga muchos más que los otros, por cierto, la mayoría regalados por Ucrania,
porque la mayoría que los tenía en Ucrania, se fíe de que se tengan la misma fuerza que tienen los que vienen del otro lado, que en fin son bastante fiables. Sí, yo creo que respecto a esto que se ha tratado de vender la imagen, sobre todo desde quizás medios más progresistas, de que Donald Trump era prácticamente un putinófilo, que estaba en la línea de Putin, que era su amigo y que iba a hacer lo que le pidiese, y todo lo contrario. De hecho, ya se reveló recientemente que cuando Trump estaba en la presidencia amenazó con destruir la capital rusa en caso de que tomase alguna iniciativa de conquistar Ucrania. Creo que ahora es un poco pretencioso a la hora de decir que va a acabar la guerra en un día o en cuestión de semanas. Es un tema muy complejo, sobre todo porque hay zonas de Ucrania que ahora mismo son parte rusa, y habrá que ver esas zonas en disputa, Crimea, el Donbass, etcétera. Crimea perdida. Bueno, yo dudo mucho de que Zelensky vaya a aceptar que Ucrania pierda parte de la batalla es Donbass. Crimea es tácito que está perdida porque la perdió hace unos años. No tiene nada que ver con esta guerra, Crimea ya. La perdió y están las bases rusas ahí de la flota del norte. Eso está perdidísimo. O sea, yo creo que ni Zelensky se le ocurre discutir no va a ceder sobre Crimea. No va a ceder ninguna parte de su territorio. Bueno, para conseguir que le devuelvan el Donbass y difícilmente lo tendrá. Sí, pero una de las condiciones, por ejemplo, que afecta tanto a Rusia como a Ucrania en este sentido, es el hecho de que tanto la propuesta de Trump como la propuesta de Erdogan sí incluía el congelamiento de los frentes actuales. Eso es. Claro. Y es que eso ni convence a Ucrania, porque no tiene todos los territorios que considera propios, lógicamente, ni convence a Rusia. Claro, lo de Rusia habría que verlo. Ya verías cómo le convence a Rusia. Sí, pero que el relato oficial, de nuevo, en esta pugna, en este intento de mostrar brazo y mostrar músculo, es no, nosotros... Pues si dices que te convence, ya no te dan nada más. Rusia lo que va a decir es que no, pero Rusia se aplaudiría con las orejas si se queda lo que le ha robado. Sí. Que es la parte más rusa de toda la vida. O sea, el que no se conforma es el otro. Y no se conforma porque le están ensuflando armas. En el momento que le corten el grifo, se conformará con que no avancen. Entonces, por eso ahora se trata de meterse en territorio ruso para poder hacer un intercambio. Bueno, lo que está claro es que con el apoyo de Europa y Estados Unidos, Ucrania ha resistido, incluso ha sorprendido, y Rusia ha quedado bastante señalado, ¿no?, a nivel militar. Si quitamos el factor estadounidense de la ecuación y Estados Unidos se cierra en banda a financiar esta guerra, ¿puede valer con el apoyo europeo más lo que queda de Ucrania para sostener a Putin? Dicen los expertos que en una guerra inmediata sí, en una guerra larga no. O sea, en una guerra inmediata la OTAN puede barrer Rusia en 2 semanas, pero en una guerra tipo como la que está viendo ahora, no. Claro, la OTAN contando porque con Estados Rusia Unidos. no tiene opinión pública en contra, generalmente, y Europa ya sabe lo que pasó en Vietnam. Que es que cuando empiezan a alegar cadáveres, la gente te dice, ¿sabes qué? Manda a tu hijo. Esta es la filosofía. No, y estamos hablando al final de apoyos, de los apoyos que puede tener Ucrania, pero también todo esto ha comenzado, la razón al menos oficial que dio Joe Biden para autorizar el lanzamiento de estos misiles, no han sido los últimos ataques en Ucrania, sino el hecho de que hay tropas norcoreanas dentro de Ucrania luchando. Pero en medio ha habido una conversación entre Biden y Xi Jinping. Sí. Y en esa conversación parece que no hablaron de las esposas de ambos. Ya. Se supone que hablaron, entre otras cosas, de Rusia y de Ucrania. No, lo que iba es que si esto, pongamos, que es un favor de Corea del Norte a Rusia, Rusia tendrá que devolverlo. Y lo ha hecho. Y quizá de una forma que no esperábamos ninguno de nosotros. Los animales han jugado históricamente un papel importante en las relaciones de estados. Hacemos este regalo como muestra de apoyo, bondad y cariño. Y hoy, cuando presentamos el regalo de Vladimir Putin a nuestros camaradas coreanos en el zoo de Pyongyang, pudimos darles más de 70 animales. Los zoos de Moscú y Pyongyang han cooperado durante más de 13 años. Los animales que hemos dado hoy pueden producir descendencia. Son animales jóvenes y es lo que necesita el zoo de Pyongyang. Bueno, yo no sé si Corea del Norte se refería a esto con la ayuda del gran oso ruso, pero bueno, ha habido leoncitos, ha habido aves y también un oso por parte de Moscú en ese gesto, al menos por parte del gobierno, la afirmación oficial del gobierno, de dar un gesto de amabilidad y de cariño a Pyongyang, que no solo es España. Aparentemente el zoo de Pyongyang pues también tiene problemas de natalidad. ¿Y puede ser que Corea del Norte esté en la órbita de Pekín? Es que esa es la cuestión. Es que Xi no está nada contento con cómo está yendo esta negociación y esta unión entre Rusia y Corea del Norte, así que veremos, porque Xi también es consciente de que quiere aprovechar su oportunidad para intentar ser ese pacificador y ese mediador que desde luego no ha sido y que ha tratado de buscar durante años.
Sí, Corea es que tiene una posición muy curiosa, porque aunque el régimen es comunista en Corea del Norte, pero sin embargo tienen históricamente ese factor de independencia con respecto a China. Entonces no es exactamente un satélite de China, Corea del Norte, y se permite su diplomacia propia con Rusia, se permitió las conversaciones con Trump en la legislatura anterior. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que al final Ucrania va a dejar de ser pronto un problema, la guerra de Ucrania, y que la atención del mundo se va a centrar en Irán fundamentalmente, que es el problema a corto plazo que tiene Estados Unidos para resolver el asunto de Oriente Medio. Es más grave, sí. Sí, sí. Pues Sandro Meco, te vemos esta noche en Dos Continentes. Pues esta noche nos vemos aquí. Gracias. Y antes de despedirnos, nos queda muy poquito tiempo. Está previsto que en apenas unos minutos de comienzo la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, después de esta declaración de Víctor de Aldama. Les recuerdo que esta mañana a las 10 en punto de la mañana estaba fijada esa declaración que había hecho a petición propia ante el magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional. Ha comenzado asegurando que esa foto, la famosa foto que salía y habría portadas durante varios días con Pedro Sánchez en un reservado, en un acto del Partido Socialista, no fue fortuita, y que incluso el propio presidente del Gobierno le habría asegurado: sé lo que estás haciendo y te lo agradezco, me mantienen informado. También el propio comisionista de la trama, el considerado como nexo corruptor por la propia Guardia Civil, ha afirmado que ese viaje de Delcy Rodríguez a España estaba intentando organizarlo él, a pesar de que era un viaje oficial, y que en el propio aeropuerto de Barajas, en esa famosa noche, habría sido el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, quien habría hecho un espacio reservado para que la propia Delcy pudiese bajar del avión, y que incluso Nicolás Maduro habría llegado al tal punto del enfado que incluso habría amenazado con romper relaciones con nuestro país. En torno a los sobres, ha hablado de sobres de dinero: 400.000 euros de efectivo para el propio José Luis Ábalos, 15.000 euros de efectivo para el propio Santos Cerdán, que Ángel Víctor Torres habría solicitado otro cobre de unos 50.000 euros, y que incluso le habría dicho al propio Koldo: si esto sigue así vamos a tener problemas. Y que también el jefe de gabinete, María Jesús Montero, Carlos Moreno, solicitó a través de Koldo García también un cobro de mordidas que se habría llevado unos 25.000 euros que habrían sido entregados en un sobre. Desde el Partido Socialista lo han visto, todo es absolutamente falso, pero no solo estamos hablando del Partido Socialista y de diferentes ministros que en su día eran presidentes de gobiernos autonómicos, también hablamos de la mujer del presidente del Gobierno, que habría estado presente en varias ocasiones en reuniones con la propia Teresa Rivera en ese proyecto de la España vaciada. El Partido Socialista ha saltado en tromba, lo han visto, se lo hemos estado contando en directo. Hay nerviosismo en base a esas declaraciones de Santos Cerdán. Ha anunciado inmediatamente que van a presentar una querella, que toman acciones legales contra esa declaración de Víctor de Aldama, un Víctor de Aldama que acaba de solicitar hace apenas unos minutos al propio juez, al magistrado Pedraz, que le deje en libertad después de haber empezado a colaborar con la justicia. Vox pide la imputación del presidente del Gobierno y también de diferentes ministros, e incluso la testifical de Santos Cerdán, y Isabel Díaz Ayuso hace apenas unos minutos también ha pedido la dimisión en bloque de todo un gobierno después de conocer todas las implicaciones de esta trama, unas implicaciones que, como saben, salpican a Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, a Fernando Grande Marlaska, a José Luis Ábalos, a Ángel Víctor Torres, a Teresa Rivera y a Santos Cerdán. Isabel Díaz Ayuso pide toda la dimisión en bloque. Veremos qué es lo que tiene que decir Alberto Núñez Feijóo. No hay tiempo para más. Gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, y que mañana, puntuales como siempre, aquí a las 12 en Dando Caña, les estamos esperando. Que tengan un feliz día y gracias. Adiós, hasta mañana.